myself as the beginning, really, of an exploration. That's the reason we're exploring. You don't know what you'll run into on an exploration. What the sky looks like, what the stars look like. Do they still twinkle, or are they a steady light when you get outside the atmosphere? Make your own way through life. Well, I look at it myself as the beginning, really, of an exploration. After the rain
Buenos días, señor conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, autoridades, queridos profes, directores, directoras, participantes que nos acompañáis hoy. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este segundo Congreso Nacional de Educación Rural. Bueno, estamos arrancando por la mañana, estamos un poco fríos. La mejor manera de entrar en calor es fortalecernos, darnos calorcito, aplaudiendo bien fuerte por iniciar esta jornada. Una jornada muy intensa, os prometo que muy bonita, una jornada de trabajo en la que queremos intercambiar ideas, queremos aprender los unos de los otros, disfrutar, por supuesto, de este encuentro y sobre todo queremos poner en valor, visibilizar la gran labor que desarrolla la educación rural en todas las comunidades educativas de España. Sois imprescindibles. Pongámonos en situación, vamos a realizar un pequeño y rápido viaje, os prometo, en el tiempo. Hace poco más de un año se celebró en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, el primer Congreso Nacional de Escuela Rural y se celebró bajo el lema «Una escuela con singularidad propia». Fue un punto de encuentro para los que conforman la comunidad educativa rural y fue dirigido al profesorado de toda España, a agentes de las administraciones educativas y expertos en el ámbito de la escuela rural. En el curso 22-23 comenzó a gestarse una red nacional de escuelas rurales que fue presentada durante esta primera edición del Congreso, en el que Galicia y Canarias compartieron la mención de comunidad autónoma invitada. En ese mismo Congreso se decidió que Galicia fuera la comunidad autónoma organizadora en el curso 23-24, dada su amplia trayectoria en la enseñanza rural, sustentada en el apoyo de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional. Como muestra de este apoyo de la Administración Educativa a la enseñanza rural, se puede constatar que en nuestra comunidad existe una red de centros educativos que vertebran el territorio propiciando diversos modelos de organización de centro, así como la implantación de nuevas metodologías y proyectos de innovación educativa. Esta propuesta de educación en el ámbito rural es compartida por el resto de comunidades autónomas, cada una de ellas con diversas características geográficas y de distribución poblacional. Hoy nos acompañáis varias delegaciones de otras comunidades autónomas que queréis compartir con nosotros vuestras experiencias y vuestro entusiasmo por seguir dinamizando todos los centros educativos del rural. Gracias por venir a Ribadavia, gracias por acompañarnos y un fuerte aplauso para ellos, para todos los que venís desde toda la geografía española. Muchas gracias. Hemos viajado por el tiempo, vamos a viajar brevemente por el territorio nacional. Desde Navalmoral de la Mata, en Cáceres, en abril del 2023, llegamos aquí, a esta fantástica villa que es Ribadavia, en Ourense, en mayo del 2024. ¿Y por qué nos venimos a Galicia? Porque en Galicia encontramos un oasis, como vamos a ver aquí durante toda esta jornada, un distrito educativo único, la escuela rural, con presencia en las 4 provincias y que ha dejado y deja huella por su riqueza en varias generaciones. La de esta mañana será una jornada formativa dividida entre conferencias, entre mesas de debate, de trabajo. En la jornada de la tarde ya nos trasladaremos a las aulas del IES y del CEI para trabajar en grupos más reducidos, en talleres paralelos para intercambiar experiencias educativas. Por supuesto, entre medias tendremos tiempo para un café, para charlar, para comer, para un pequeño paseo por el pueblo si la climatología nos lo permite y para trasladarnos después a los centros educativos. Incluso creo que vamos a tener un fin de fiesta, un fin de jornada musical. Vamos a arrancar la jornada y para inaugurarla quiero llamar e invitar aquí a este atril al consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, don Román Rodríguez. Primero el alcalde, pues no me lo han dicho, pero entonces... Pero si me lo dice el consejero, yo aquí lo que el consejero me diga, faltaría más. Así que, señor alcalde de Ribadavia, estamos encantados de que esté hoy aquí con nosotros y queremos que inaugure esta jornada.
porque además é vostede o anfitrión e ten que estar vostede moi orgulloso de que un congreso deste nivel veña aquí a Ribadavia e que vostedes o acollan. Así que adiante, moitísimas grazas. Pois sí, moi bo día a todos e a todas e moitas grazas, muchas gracias. La verdad es que es un placer ver este auditorio así, lleno de profesionales de la enseñanza y ver cómo Ribadavia, pues durante unas horas, durante una jornada, pues es un poco esa capital nacional de la escuela rural, ¿no? Para nosotros es muy importante, para este ayuntamiento, que es un ayuntamiento eminentemente rural, como todos podéis ver, pues que tenemos también y creemos en la potencia que tiene la educación como agente de cambio de la sociedad, pues para nosotros jornadas como esta que se celebren aquí es todo un orgullo. La verdad es que yo tengo que, además de daros la bienvenida y sobre todo y principalmente yo quiero hacer, si me permitís, una pequeña reseña para aquellas personas que vienen de fuera de Galicia, que el esfuerzo también de acercarse hasta aquí para aportar su conocimiento y para intercambiar con nosotros sus experiencias, pues creo que es algo que tenemos que reconocer. Entonces, en primer lugar, agradecerle a ellos que nos acompañen hoy aquí, pero también a todos y todas vosotros que estéis aquí en Ribadavia. Como os decía, desde el Ayuntamiento creemos firmemente en la importancia de este tipo de jornadas y este tipo de actividades y, por lo tanto, quiero agradecer a la Consellería y personificarlo en la figura del consellero, de mi amigo Román Rodríguez, que escogiese Ribadavia para estas jornadas, para la celebración de este congreso. Porque la verdad es que es un orgullo poder ser parte, poder ser una pequeña parte, yo creo que importante, porque el hecho de estar en un sitio pues siempre imprime seguramente una pequeña señal o una marca en las conclusiones que hoy se saquen en esta jornada, pues permitirnos participar y ser parte de un debate y de una jornada de trabajo sobre la importancia de la escuela en el rural. La verdad es que, no os lo voy a decir yo, que todos y todas vosotros lo sabéis perfectamente, que la educación es un pilar básico de cualquier sociedad avanzada y tener la posibilidad de educar en el ámbito rural, de intentar concentrar esfuerzos en fijar población en el rural y en darle vida a estos pueblos tan hermosos que tenemos en las comunidades rurales, pues es una cuestión importantísima para nuestras sociedades y en la que la educación pues tiene un papel básico y un papel fundamental. Y evidentemente las administraciones tienen que hacer un esfuerzo muy importante por mantener la educación en el ámbito rural. Pero es un esfuerzo que desde luego es siempre recompensado, porque al final no hay nada más hermoso que ver estos pueblos como Ribadavia o como todo el ámbito rural gallego, el ámbito rural de vuestras comunidades autónomas, ver cómo las familias pues pueden desenvolver su proyecto vital, los niños y niñas tienen y reciben una educación de calidad y todo eso pues es gracias a toda la comunidad educativa y evidentemente al esfuerzo de las administraciones. Por lo tanto, muchísimas gracias por hacer a Ribadavia partícipe de esta jornada. Yo voy a terminar ya y finalizar pues reiterando ese agradecimiento y esperando que, como esto es una jornada de trabajo, pues las conclusiones que se deriven de esta jornada estoy seguro de que van a ser muy útiles para el futuro de la escuela rural en Galicia y en España, y yo creo que jornadas y congresos como este pues tienen que continuar, que repetirse y tienen que año a año pues ir aportando y atrayendo también al ámbito de la escuela rural todas las innovaciones que en el ámbito de la educación se van produciendo en nuestro país. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar en Ribadavia. Acabo metiendo una pequeña cuña publicitaria que se le olvidó a la presentadora comentarlo, que después también hoy se da la circunstancia que estamos celebrando la Feira do Viño do Ribeiro en Ribadavia. Por lo tanto, al acabar la jornada, una vez que hagáis vuestro trabajo, que toméis las conclusiones que tengáis que tomar, que saquéis partido de esta importante jornada de trabajo, pues qué mejor que brindar por esas conclusiones con un ribeiro en la Alameda de Ribadavia. Así que estáis todos invitados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Yo lo del vino lo tenía contemplado, pero más tirando hacia mediodía, soltarlo. No al inicio ya, para mantenerlos aquí. Y ahora sí, para inaugurar esta jornada, invitamos aquí a este atril al consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, don Román Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días.
Yo también quiero sumarme a las palabras de bienvenida del alcalde, darle especialmente la bienvenida a las personas que nos acompañan procedentes de otras comunidades autónomas. Nos dice la organización aproximadamente 60 docentes de otras comunidades autónomas. Por supuesto, también a los directivos que nos acompañan, a los directores generales de La Rioja, de Extremadura, de Aragón, que lo veo ahí, y al personal técnico que los acompaña. Muchas gracias a todos por estar aquí connosco nesta mañán. Decir que cando tivemos que escoller unha localidade para facer un congreso deste tipo e tiñamos a visión de analizar o porqué da importancia do ensino rural en Galicia, pensamos en Ribadavia por moitísimos motivos. E tamén pensamos, cando asumimos a responsabilidade de organizar este congreso, que hai moi poucas comunidades autónomas en España que poidan entender o que significa o ensino rural mellor que Galicia. Y que me perdonen mis compañeros de otras comunidades autónomas. Y lo digo por lo siguiente. Lo digo porque si hay un territorio con una estructura del sistema de asentamientos compleja, tremendamente dispersa y tremendamente rural, esa es Galicia. Galicia tenemos aproximadamente en el 5% del territorio el 50% de las entidades singulares de población. Eso significa que para facilitar o posibilitar una educación, un servicio público de proximidade, exige un esfuerzo notabilísimo. En ese sentido, Galicia es un banco de pruebas y una realidad sobre la importancia que a lo largo de las últimas décadas ha tenido pues, la escuela rural, ha tenido la enseñanza rural, ¿no? Y, por otra parte, hay otra variable que también impacta de un modo muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la organización y la estructura del sistema educativo, que es la caída demográfica, la dinámica demográfica regresiva, fundamentalmente en las zonas rurales, lo que lleva a que haya, lo que todos los presentes saben, muy pocos nenos, muy pocos niños, y eso incorpora otra variable que para los gestores públicos nos genera un cierto estrés en el ámbito de la gestión, combinar, por una parte, la proximidad del servicio y, por otra parte, pues el pequeño número de alumnos. Dicho esto, no cabe la menor duda, y creo que los que estamos aquí presentes compartimos esta idea, que la escuela rural es una escuela de absoluta calidad, de absoluta vanguardia, de una enorme implicación por parte del profesorado, por parte de las familias. Es la auténtica comunidad educativa. Lo veíamos hoy en la visita a una de las sedes del CRA de Ribadavia, donde una madre estaba participando en la jornada lectiva. Y esta visión de gran familia es obvio que tiene, pues, supone pues, un gran orgullo para aquellos que nos dedicamos a la educación pública. Es una de las claves de un sistema es generar igualdad de oportunidades y que un niño de una parroquia, de una aldea, del interior de Lugo, de las montañas de Ourense, de Ribadavia o de cualquier villa o entorno rural de Galicia tenga las mismas oportunidades que un niño que naza en el centro pues, de una ciudad cualquiera. Y creo que eso es un gran avance social. Y si miramos hacia atrás, hay algunos aquí que, como yo, ya tenemos ciertos años, y pensamos y vemos lo que era la enseñanza rural hace 5 o 6 décadas, el cambio ha sido brutal y espectacular en todos los sentidos. En el conjunto de España, por supuesto, pero tamén, por supuesto, en Galicia. Todos hemos oído hablar do maestro do cerrado, donde había, en una parroquia, en una aldea, pues había una persona que sabía las 4 reglas y era el maestro do cerrado. Se decía que pasa máis fame que un maestro de escuela, pasa máis hambre que un maestro de escuela. De ese modelo de hace no demasiado tiempo, al actual,
hemos transcurrido o hemos dado una serie de pasos absolutamente fundamentales en la organización educativa de Galicia y del conjunto de España. Todo lo que tuvo que ver con las concentraciones escolares, los llamados grupos comarcales en su momento. Supongo que en vuestras comunidades autónomas pasa lo mismo que está pasando en Galicia. Cada 2 días tenemos 3 aniversarios de 50 aniversarios de un centro educativo. Es la media de los centros educativos tiene en estos momentos, está cumpliendo medio siglo. Es un punto de bastante equilibrio, de bastante inflexión, ¿no? Vemos cómo todo ha cambiado, la movilidad ha cambiado, los recursos didácticos han cambiado, la sociedad ha cambiado, todo ha evolucionado de una manera absolutamente notable y de la que creo debemos sentirnos francamente orgullosos. Hemos sido capaces de generar un modelo educativo que garantiza la calidad y garantiza fundamentalmente la equidad y la igualdad de oportunidades. Y un niño o una niña que está en una escuela rural, en una unitaria o en un pequeño centro de primaria de cualquier ayuntamiento de Galicia, y estoy seguro que de cualquier ayuntamiento pequeño de España, puede encontrar una ventana formativa y una ventana de oportunidad que le va a posibilitar desarrollarse como persona, acceder a servicios educativos como persona en igualdad de condiciones a cualquier otro lugar. Ese es el gran logro, el gran avance de la escuela rural, que sea un modelo de implicación absoluta de las familias, que sea un modelo de cohesión social absoluta, que posibilite también una gran igualdad de oportunidades para todas las personas, que todos los profesionales, y esto también es algo que quiero destacar, y aquí estáis muchos de ellos, todos los profesionales que trabajáis en escuelas pequeñas, estáis francamente orgullosos de hacerlo, estáis muy implicados, incluso emocionalmente, ¿no? Y personalmente, pues con los niños, con sus familias, y todo eso solo puede ser positivo, de hecho es tremendamente positivo. Es cierto que como gestores públicos, como responsables públicos, todo esto tiene un coste, y no es un coste menor. Posteriormente, el secretario general presentará unos datos que fijan y miden el esfuerzo que la Administración autonómica realiza para garantizar un modelo educativo que le llamamos de distrito único. ¿Y por qué llamamos de distrito único? Porque, en general, todos los centros educativos de Galicia, y estamos hablando de más de 1.100 centros educativos, en torno a 1.600 edificios, tienen la opción de tener los mismos programas, los mismos proyectos, y lo más importante, hay prácticamente una igualdad de resultados educativos con independencia del centro, esté en el urbano, esté en el rural, esté en la costa, esté en el interior. Eso demuestra que la equidad, que es uno de los valores básicos y que una de las hojas de ruta que tenemos marcado, sea una realidad efectiva y que se genere, de un modo general, una gran igualdad de oportunidades. Todo ello, al final, es el resultado de la implicación directa, é o resultado da implicación directa dos profesionais do ensino aquí presentes e de outros moitos que non están. Eu quero agradecervos como responsable político dende fai xa bastante tempo no ámbito educativo pois o traballo que tedes feito e que facedes todos os días, que o facedes con orgullo e con motivación para mellorar o noso sistema educativo. Estades traballando cunha materia prima moi delicada, os nenos, que aparte é un bien moi escaso últimamente. É unha materia prima moi delicada, pero tamén sodes conscientes que o noso futuro, o futuro de Galicia, vai depender do que fagamos hoxe nas nosas aulas e que o noso traballo é intentar que os alumnos de hoxe, que van ser os galegos de mañá, poidan desenvolverse na vida, poidan prepararse para o futuro, pois cas máximas garantías de éxito posible. E que o poidan facer todos, con independencia, como levo xa dicindo varias veces, que teñan nacido na montaña de Lugo ou de Ourense, ou na Coruña ou en Vigo. Ese é o gran éxito do noso modelo educativo, ese é o gran
éxito, o voso gran éxito, e agardemos pois, que esta xornada contribúa, por unha parte, a ser conscientes, a que seamos todos conscientes da importancia que ten a educación como servicio público, como política pública que é fundamental para generar cohesión na sociedade e para poder avanzar cara ao futuro, e que tamén sexamos conscientes de que temos un bo sistema, que temos feito e dado pasos moi importantes, pero que nos queda aínda moitas cousas por facer. Temos moitas cuestións, moitos retos por diante que temos que facer. Quizás o máis significativo sexa o reto demográfico, como adaptar o noso sistema educativo rural a unha demografía cada vez máis decrecente e máis escasa co que significa de xestión de recursos públicos, pero estou seguro que, tal como o tuveste feito hasta ahora, o vares a seguir facendo pois con orgullo, con ganas, con motivación, con ilusión, con profesionalidade e con conciencia de que o que fagades hoxe é moi importante para o día de mañá. Moitas gracias a todos, seguir traballando a favor da educación, que en definitiva é traballar a favor de Galicia. Moitas gracias. Muchísimas gracias, señor conselleiro. Y nosotros vamos a empezar esta jornada y vamos a hacerlo con la conferencia inaugural, una conferencia donde vamos a hablar de patrones, vamos a hablar de compromiso con la escuela rural, una conferencia que va a ser impartida por Pilar Abós Olivares de la Universidad de Zaragoza. Dejadme que os hable brevemente de Pilar. Pilar es docente, es investigadora. Destacamos la dirección desde el año 2006 hasta el año 2019 del estudio propio de la Universidad de Zaragoza, Educación y Desarrollo Rural, posgrado, máster y experto, y la creación en el año 2011 del Grupo de Investigación DGA, Educación y Desarrollo Rural, dando lugar al diseño y desarrollo de proyectos conjuntos de investigación. En el ámbito internacional, Pilar ha colaborado de manera directa en la puesta en práctica de la maestría en Educación Rural de la Universidad de León, en Nicaragua, en el proyecto Eurosocial financiado por la Comunidad Europea en relación con la educación en contextos rurales, así como la participación como responsable del equipo de la Universidad de Zaragoza en el Erasmus+, en el proyecto de la formación profesional y las competencias del maestro rural como dinamizador de la dimensión territorial, bajo la coordinación de la Fundación del Mundo Rural de Cataluña. En la convocatoria 2020 de ayudas a proyecto de I+D figura el proyecto La Escuela Rural, un servicio básico para la justicia social y la equidad territorial en la España con baja densidad de población. Un proyecto que está finalizando y en el que participan 36 investigadores procedentes de 10 comunidades autónomas y de 13 universidades. Esta conferencia inaugural versa sobre 3 aspectos fundamentales de la educación rural: el servicio público, el derecho a la educación de toda la población, los centros educativos heterogéneos y el estilo propio, organizativo y pedagógico. Muchas gracias por estar hoy aquí en Rivadavia con nosotros. Querida Pilar Abós Olivares, acompáñanos, por favor, en este escenario. He resumido muchísimo su currículum, Pilar. Bienvenida. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo soy maestra universitaria, porque a mí me parece que el nombre de maestro y de maestra, que desgraciadamente se ha ido perdiendo, debería estar vinculado y debería permanecer. En un momento dado los maestros pasamos a ser profesores y yo creo que hay que reivindicar otra vez el nombre de maestro. Bueno, yo vengo de la Universidad de Zaragoza, pero vengo de Teruel. Teruel es la capital de España de provincia más pequeña, con una provincia que es muy extensa y muy poco poblada. Tenemos muchas zonas con una densidad de 2-3 habitantes por kilómetro cuadrado y sabemos, igual que Galicia, en Aragón, lo que es la despoblación y lo que es la educación rural. Yo vengo a contaros algo, a deciros gracias a todos y a todas las maestros y maestras que estáis todos los días al pie del cañón
en zonas con pocos niños, con muchas dificultades, aún existen dificultades de recursos, de infraestructuras, etcétera, etcétera. Gracias por estar y por sacar adelante a esa población infantil que tiene los mismos derechos por haber nacido donde haya nacido. Voy a intentar explicaros algo de lo que, desde la investigación que nosotros estamos haciendo y desde la práctica, porque nuestra investigación siempre está apoyada en la práctica y, de hecho, aquí hay personas de otras comunidades autónomas, no solo de Aragón, que colaboran directamente con nosotros en muchos de los trabajos. Y desde lo que nosotros hacemos también para intentar formar a los futuros maestros. Yo me dedico a la formación de futuros maestros y maestras, formarlos en lo que es la educación rural. Gracias. Porque es una de las deficiencias que tenemos en este momento en la formación inicial de maestros. Voy a partir de una frase que la hemos trabajado muchas veces, que es una frase que habla, en la que se nombra en El Principito, que dice que lo esencial es invisible a los ojos. En este momento, y afortunadamente, si algo tuvo de bueno la pandemia, fue la visibilización de la educación rural, cosa que antes no había tenido, pero lo esencial de la escuela rural sigue siendo invisible. Simplemente los datos estadísticos de cuántas escuelas rurales hay en España son inaccesibles en este momento, porque las estadísticas educativas obvian lo que es la escuela rural, porque un centro, aunque esté en un municipio de 800 habitantes, es un CEIP en Aragón y en un centro de educación infantil y primaria, pero no sabemos si es completo o no completo, con lo cual no tenemos datos reales de lo que es la escuela rural. Por eso se dicen muchas cosas de lo que es la escuela rural y yo voy a intentaros deciros y contaros lo que desde nuestro punto de vista es, que no tengo ahora, hacer visible lo invisible. Hacerlo visible lo invisible apoyándonos en 3 ideas fijas o en 3 ideas importantes. Que la escuela rural es un servicio público, fundamental, no solo público, sino fundamental, que es el que garantiza el derecho a la educación de todos los ciudadanos. Fijaros, ciudadanos. ¿Sabéis que la palabra ruralidad no existe en el diccionario de la Real Academia Española? Pero ciudadanía sí. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? ¿Habéis visto cómo se define rural en el diccionario de la Real Academia Española? Os aconsejo que lo vayáis a mirar porque es un concepto muy peyorativo. Es un servicio público fundamental. La escuela rural es un centro educativo. Es primero escuela y luego rural. Es decir, en ese sentido tiene la misión que tienen todos los centros educativos, que es garantizar una educación infantil, primaria, secundaria, etcétera, de la etapa que sea a todo el alumnado que vea. Y que está caracterizado fundamentalmente por la heterogeneidad. Y luego algo que yo tengo que decir, y es que la escuela rural tiene una fisonomía propia. Y es, en las etapas de educación infantil y primaria, la característica básica de la escuela rural es que son centros multigrado. Porque un centro de primaria que está en una población de 500 o de 700 habitantes, pero es graduado, pedagógicamente es igual que un centro de Madrid. Pedagógicamente es exactamente igual. Por lo tanto, lo que caracteriza a la escuela rural es esa característica de que tener en un aula niños y niñas de diferentes edades. Hay otro tipo de centros que están en lo rural, sí, pero no son estrictamente escuela rural. Están en lo rural, pero no son centros rurales.
desde el punto de vista del que nosotros llevamos trabajando mucho tiempo. Porque si no, no haría falta una formación específica para los docentes, porque ya tienen formación de cómo trabajar con cuarto de primaria, pero no tienen formación de cómo trabajar en un aula con segundo, tercero y cuarto o con niños en una unitaria desde 3 años hasta 12. Entonces, esa es una de las características fundamentales que yo creo que hay que poner en valor para visibilizar cuáles son esos centros que nosotros denominamos centros rurales, escuelas rurales. Hay que situar a la escuela en su escenario. Su escenario son los territorios rurales. Y hablamos en plural, porque los territorios rurales gallegos no son lo mismo que los aragoneses, no son los mismos que los extremeños, que los canarios o que los del País Vasco. Por lo tanto, aquí aparece otra vez la característica de diversidad, de heterogeneidad, que también es propia de la escuela en los territorios. Porque no es lo mismo un CRA que está a 20 kilómetros de una ciudad grande que un CRA que está a hora y media, ya no hablamos de kilómetros, sino de tiempo de desplazamiento a una ciudad, donde existe un CRA, pero no existen otros servicios públicos fundamentales como pueden ser los sanitarios. Por lo tanto, ahí tenemos la característica. Y vamos a hablar de lo que es el territorio. El territorio lo hacemos las personas. Es decir, el territorio está constituido por un paisaje, el gallego, y donde estamos nosotros es, sobre todo a los que venimos de zona de secano, nos parece completamente maravilloso, pero el territorio lo hacen las personas que viven porque necesitan adaptar su modo de vivir, sus necesidades a ese territorio que tienen. Lógicamente, si es un territorio montañoso, las carreteras tienen mayor dificultad que si es un territorio llano. Si llueve mucho, se necesitan una serie de medios distintos que si no llueve, etcétera, etcétera. Por lo tanto, somos las personas las que hacemos el territorio. Es un sistema complejo y además dinámico. No tiene nada que ver los territorios de hace 20 años con los de ahora, porque hay elementos. Yo vengo de una zona minera, de una zona en la que la minería transformó en su momento el territorio y ahora no hay minería. Por lo tanto, hay que volver a transformar el territorio en función de las nuevas necesidades que tienen los pobladores de esos territorios. Está compuesto por diferentes componentes y la escuela es un componente de ese territorio. Ni el más importante ni el menos importante. Uno que además se va a relacionar con los otros componentes. El básico de un territorio son las personas. Si no hay personas, si no hay capital social, no importa. Cuando no hay niños, no hay escuela. Puede haber otras muchas cosas, pero no hay escuela porque no hay niños. Cuando no hay otra serie de personas, no existen no se cubren otras necesidades porque las propias personas son las que generan la necesidad de que se cubran sus necesidades. Y es heterogéneo, ya lo hemos dicho. ¿Qué dos características son importantes tener en cuenta a la hora de considerar lo que son las escuelas rurales? Primero, el grado de ocupación, es decir, la población. No hay un criterio único. Yo no sé decir, pero aquí se habla de lo rural cuando se habla de menos de 5.000 habitantes, pero en otros sitios se habla de menos de 2.000. La escala geográfica que se utilice no es lo mismo. El consejero lo ha dicho. Un municipio puede tener muchas parroquias, muchas pedanías, muchas entidades singulares, pero sin embargo es un municipio. El municipio igual tiene 8.000 habitantes, pero la estructura poblacional es diferente. Por lo tanto, el número de habitantes es un criterio a tener en cuenta. Y luego la densidad de población. Ese es otro elemento. No es lo mismo una zona poco poblada, pero con núcleos con mucha densidad de población o rodeados de otro tipo que zonas aisladas, cuya densidad de población es mayor o menor, pero que están muy separadas entre sí, que están juntas, etcétera, etcétera. Y luego el grado de dinamismo que se tiene. Lo he nombrado antes. La
la cercanía o no de lo rural. Nosotros en Teruel hay un CRA, que es un CRA muy importante, pero que algunas de las localidades que forman parte de ese CRA son barrios de Teruel. ¿De acuerdo? Por lo que están muy cerquita. Hay otros que son municipios, pero hay algunos que son barrios de Teruel. Por lo tanto, la cercanía o no cercanía a un núcleo de población importante es otro elemento. La población ocupada. Fijaros, el grado de envejecimiento de la población rural es muy grande en muchas zonas del Estado español. Y la población ocupada es la que marca el mayor o menor dinamismo de esa población, porque además la población ocupada es la que está en edad de poder tener población, de que la natalidad crezca. La población no ocupada, que es o la de por abajo o la de por arriba, no crea capital ni crea beneficios, crea necesidades. Las zonas envejecidas no tienen necesidad de servicios educativos, tienen necesidad de servicios sanitarios, fundamentalmente. Por lo tanto, ese es otro elemento. Y luego el tema de las comunicaciones. Yo ayer tuve que coger 3 trenes para venir aquí. Me costó 12 horas venir desde Teruel a Orense. Teruel es la única capital de provincia que no tiene una comunicación directa con Madrid. Bueno, pues eso influye a la hora de cualquier cosa. El tema de los desplazamientos, los que estáis trabajando en CRAS, el tema de los itinerantes, el tema no es lo mismo itinerar en una zona determinada que en otra, no solo por los kilómetros, sino por la distancia o el tiempo que cuesta hacer determinados kilómetros. Por lo tanto, ese es otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de caracterizar la escuela rural. No sé si alguien ha visto un programa que se está dando ahora en la televisión española, en la 2, que se llama Mi cole es rural, que se da los sábados. Está y en la presentación de ese programa se dice que el programa tiene como objetivo desmitificar que el aprendizaje en zonas rurales no es sinónimo de un aprendizaje de segunda. Yo creo que eso es muy importante, porque hasta ahora y en muchas ocasiones incluso las propias familias a veces llevan a sus hijos y a sus hijas a otros centros pensando que la escuela que tienen en el pueblo es de peor calidad. Y por lo tanto eso es un tema que hay que desmitificar. Me parece que es un programa que lleva 32 o 33 ediciones, que está recorriendo todo el Estado español. Hay varios centros de Galicia que han salido en el programa, y ahí os he puesto algunas de las prácticas, o sea, de las frases que se dicen sobre los centros para que veamos cómo realmente no es una educación de segunda, porque se están haciendo muchas cosas y muy importantes en la escuela rural. Esa es la realidad de lo que se está haciendo. Es una escuela heterogénea. Es una escuela heterogénea no solo por el territorio en el que esté, sino porque en el modelo, en el Estado español, cuyas competencias educativas están en manos de las comunidades autónomas, existen diferentes modelos de organizar la escuela rural. El modelo más generalizado es el modelo CRA, que en Andalucía se llama Colegio Público Rural, pero existen otros modelos. Cataluña tiene un modelo que es de zonas escolares rurales, Canarias tiene un modelo de colectivos de escuela rural, Navarra ha creado desde hace muy poco lo que han llamado zonas escolares rurales, y el País Vasco tiene lo que ellos llaman las escuelas chiqui, y Baleares no tiene un modelo determinado. Por lo tanto, veis cómo en el panorama tenemos diferentes modelos que han surgido, los CRAS son del año 85, hace muchos años, pero que han tenido que estar siendo adaptados, aunque luego hablaremos de ello, sin a lo mejor criterios adecuados a por qué se han adaptado, sino haría falta una mayor evaluación, pero por lo tanto es una escuela heterogénea. Y la riqueza de la escuela rural en España es precisamente
esa diferencia, esa heterogeneidad, esa diferencia de modelos que hacen que veamos muy de cerca los pros y contras de unos y otros modelos y podamos mejorarlos en lo que cabe desde el punto de vista educativo. Es una escuela inclusiva. Se habla de inclusión, pero ¿por qué es inclusiva? Porque a la escuela rural van todos. Todos los que viven en el pueblo y, lógicamente, quieren ir, van. Niños, niñas, de un colectivo, de una cultura, de otra cultura, incluso niños que puedan tener alguna necesidad especial si, lógicamente, pueden estar escolarizados en un centro ordinario. Hay un dato importante en este momento en lo rural, que son los nuevos pobladores. Aragón tiene una población rural migrante muy grande, con lo cual a la problemática normal de la escuela rural se añade el que vienen niños sin lengua, de culturas diferentes y que en muchas ocasiones vienen de zonas urbanas, con lo cual ya no es solo la adaptación a la zona rural, o sea, a la cultura y al modo de ver y al lenguaje, a la lengua, sino también al rural. Es una escuela abierta al territorio, porque el territorio que rodea a la escuela rural es un recurso y es un contenido. No lo olvidemos. Los niños estudian lo que es los árboles, los pájaros, las montañas, los ríos, y todo eso lo tienen mucho más cerca en lo rural que no en la ciudad. Por lo tanto, es un recurso muy importante y además es un contenido que tienen que aprovechar. Y es una escuela abierta al territorio digital. Y esto es muy importante, porque lo digital y el territorio digital abre las puertas a unas posibilidades que antes eran impensables en lo rural. Ahora mismo las tecnologías nos permiten hacer una visita guiada al Museo del Prado. Nos permiten entrar en la Biblioteca de Alejandría, nos permiten entrar en tener documentales, recursos digitales, muchas posibilidades que antes eran impensables. Y, por lo tanto, también las abren al niño y a la niña de una ciudad, de una población más grande, pero fundamentalmente a los niños que tienen más lejos esos recursos culturales. Permiten ver una obra de teatro, ver una película, es decir, hay muchas actividades que están dentro del propio currículum que se permiten hacerlo. El trabajo en red. Bueno, aquí hay personas que ya trabajan de comunidad en comunidad, ya no solo en la misma comunidad, sino en otras, y la red permite ese contacto estrecho entre niños, entre alumnado, entre niños, entre niñas y entre profesores y entre sociedades y de otras veces. Yo me acuerdo de una vez, hace ya muchos años, en un CRA muy conocido en Aragón, que era el CRA de Ariño, porque fue el CRA primero que se puso las tecnologías, que yo llegué a un aula de infantil y los niños de 3 años estaban haciendo una videoconferencia con niños de un colegio de gallego. Entonces, eso te da la idea de las posibilidades que nos dan. Pero claro, a mí me gusta destacar estas cosas, la heterogeneidad, la inclusión, la escuela abierta, la escuela digital, hay que creer en ello. No todas las escuelas rurales son así. Hay que creer en ello para hacerlo. Es decir, son posibilidades que nos brinda la escuela rural, pero si los maestros y maestras, si las familias y si la sociedad civil no quiere o no está interesado, estas posibilidades no son las más adecuadas, no se ponen en práctica. Por lo tanto, estamos hablando del tema. Por eso, es verdad que es un derecho de la educación, pero sigue existiendo una brecha. Vamos a ser realistas. Es decir, la igualdad de oportunidades es mucho mayor ahora que hace 20 años. Y mucho mayor, no digamos que hace 50, pero sigue existiendo una brecha.
Yo no sé en Galicia o en otras comunidades, la antigüedad de los edificios escolares de lo rural es de hace 50 años. Hay barreras arquitectónicas. Y la brecha digital sigue existiendo. Hay pueblos y localidades donde ver un documental o entrar en Internet y hacer un trabajo cuesta, porque hay muchas fluctuaciones. ¿Por qué? Pues por un problema de que invertir en lo rural no es rentable y las grandes compañías a lo mejor no les interesan llevar determinados servicios tecnológicos a la escuela rural. Por lo tanto, esa es la realidad. Es verdad que hemos mejorado, pero esa es la realidad. Por lo tanto, la educación es un derecho, la escuela es un servicio público, por lo tanto debe ser universal, y lo es. La Constitución lo garantiza y la legislación estatal y autonómica así lo garantiza. Accesible, y cuando hablamos de accesible ya no solo hablamos del centro, sino hablamos de las dificultades de comunicación, las posibilidades de un transporte escolar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene que ser accesible y adaptado a las características y a las necesidades de las poblaciones, de las localidades, de las comunidades autónomas. Incluso, yo iría más ahí. ¿Por qué en una misma comunidad no puede haber modelos de escuela rural diferentes? Lo lanzo como una posibilidad. ¿Por qué? Porque la comunidad autónoma no es igual en unas zonas que en otras. Entonces, bueno, habría que plantearse esas cuestiones. Pero entonces nos surgen algunos problemas y algunas preguntas que nos hacemos. ¿Cuántos niños hay que tener para mantener una escuela? Hay comunidades autónomas donde tienen 6, hay otras donde tienen 3, hay otras donde tienen 5. ¿Qué criterios vamos a poner para mantener o para abrir una escuela en lo rural? Ahí está. Hay criterios económicos, hay criterios políticos, hay criterios ideológicos y hay criterios pedagógicos, que también deberían estar en la base de la toma de decisiones. ¿Qué modelos organizativos? El CRA es un modelo que en muchas comunidades no gusta, porque el CRA del año 85-88, cuando nacieron, no es el CRA de ahora. ¿No habrá que revisarlo? ¿No habrá que ver qué otros modelos puedan existir? Europa tiene modelos que no tenemos en nuestro territorio y que podríamos adaptarlos a las características de una o de varias comunidades autónomas. ¿Qué pasa con el profesorado? El acceso del sistema del profesorado es el mismo, vaya a un centro rural o vaya a un centro urbano. Habéis visto en algunas comunidades autónomas las normas del acceso de la oposición para el acceso a la función pública. Te dice que hay que hacer una programación de curso. ¿Y por qué no una programación de ciclo o una programación de 3 cursos diferentes? No se puede. Porque la realidad de la mayoría de los maestros y maestras que acceden a la función pública va a ser, por lo menos en mi comunidad autónoma, la escuela rural. Y llegan y se asustan. ¿Vale? Pero han aprobado la oposición haciendo una programación para cuarto de primaria, para un número de 25 niños. Por lo tanto, habría que plantearse determinadas cuestiones en el acceso. ¿Y qué sistemas hacemos para retener al profesorado? ¿Más puntos? Si les damos más puntos, se van en el concurso de traslado antes. Bueno, habrá que pensarlo, pero habrá que pensarlo, y aquí yo creo que hay que ser muy claro, partiendo y contando con los que están en lo rural, que sois los que sabéis lo que pasa.
Porque cuando se habla de estos temas con los sindicatos te dicen, no, es que no puede haber excepciones, tiene que ser lo mismo para todos. ¿Y las comisiones de servicio? Por lo tanto, hay muchas cosas en las que hay que rehacer. ¿Qué etapas son las que deben estar? Yo no sé, aquí hay algún centro rural de los que nosotros en Aragón llaman integrados, que tiene infantil, primaria y secundaria obligatoria. Yo no sé si eso va a ser el final de la escuela rural. Porque si a una familia le ofreces un centro a 10 kilómetros de su casa, que tiene infantil, primaria, secundaria, comedor y actividades extraescolares, yo eso lo he conocido en un pueblo que tenía 22 niños y los padres no querían que volvieran a abrir la escuela. 22. Porque tenían a 10 kilómetros el centro de educación obligatoria. Entonces hay que repensar dónde y cómo se plantean esos centros. Hay que visibilizar, yo estoy diciendo cosas positivas, cosas negativas, siempre en positivo. En positivo. En este momento tenemos dos ideas importantes, y es que la legislación estatal reconoce el carácter específico de la escuela rural. Hablo de la legislación estatal porque es el marco general y porque la legislación autonómica, no todas las comunidades autónomas tienen leyes educativas y porque la normativa es muy diversa y, lógicamente, no podemos venir aquí a contar lo que hacen todas las comunidades autónomas. Pero el marco general nos reconoce esa característica y, además, se plantean acciones. Otra cosa es que luego se hagan, pero se plantean, ¿vale? Se dice que se garantizará siempre que se pueda la escolarización en el municipio. He puesto en azul lo de para garantizar la calidad en un municipio próximo, porque parece como que sí va a ser mejor llevarlo a un municipio próximo, pero ese es un pequeño comentario. Impulsarán el incremento de las enseñanzas no obligatorias, muy importante, porque parece que en lo rural, cuando acaba el niño la secundaria, ya se ha olvidado. ¿Qué pasa con los institutos? ¿Qué pasa con la optatividad de los institutos? ¿Por qué no hay profesorado itinerante en los institutos de lo rural? Que podría posibilitar que hubiera mucha más optatividad y que se ajustara mucho más a la igualdad real de oportunidades de los alumnos de secundaria obligatoria, que estamos en una etapa obligatoria aún. Y no digamos nada del bachillerato. Yo no sé si en alguna localidad de 2.000 habitantes hay enseñanzas de idiomas, enseñanzas de arte, las enseñanzas especiales, que son enseñanzas no obligatorias. ¿Qué pasa con la FP? Es decir, bueno, pues habría que plantear por qué no se hace en una localidad de 2.000 habitantes una FP a la que tengan que ir los alumnos de una ciudad, si quieren estudiarla. Hay un sistema de becas, hay un sistema de movilidad. Bueno, pues podría ser, en vez de lo rural al urbano, del urbano a lo rural. Si usted quiere hacer este grado de FP, usted se tiene que ir a este municipio. Podría ser una alternativa para garantizar y para atraer y para retener posteriormente talento. Recursos humanos suficientes. Es verdad que la escuela rural en este momento no está mal. Pero ¿qué pasa con los itinerantes de PT o de AL? ¿Cuántas horas pueden dedicar realmente a los niños que los necesitan? No es lo mismo estar en un centro y ir por el pasillo a otra aula que tener que hacer 10 o 12 kilómetros o 20 para desplazarse. ¿Qué pasa con el apoyo administrativo a los equipos directivos? ¿Por qué no puede haber personal administrativo en los CRAs a tiempo parcial? ¿O que compartan 2 CRAs y a un CRA vaya una mañana y a otro CRA otra y ayude
a la difícil tarea que tienen los equipos directivos de los CRAS, que no tienen al profesorado en un mismo edificio, sino que lo tienen en 7 o en 8 edificios distintos, o en 4. Por lo tanto, hay que ver qué necesidades reales hay. La formación específica del profesorado, la universidad se ha olvidado. Nosotros algo hemos conseguido. En la Universidad de Zaragoza tenemos dos asignaturas optativas. En otras universidades tienen algunas actuaciones. En algunas universidades tienen un año de prácticas obligatorio en la escuela rural. Bueno, hay que plantearse. Se impulsará la realización de prácticas y habrá un sistema. Pero esto lo dice la ley, la LOMLOE, y luego esto lo tienen que gestionar las comunidades autónomas, que son las que tienen que pagarlo. Y por lo tanto, ahí hay un tema de recursos y de prioridades. La escuela se puede romper, la brecha se puede romper, pero la escuela por sí sola no lo puede hacerlo. La escuela rural no salva un pueblo. Yo de eso estoy convencida. Y por eso os lo digo y os lo cuento y porque existen datos. El tema va más allá de lo educativo y por eso en los últimos años, a partir del tema del reto demográfico, están surgiendo en las comunidades autónomas diferentes leyes, normativa, proyectos que se llaman de desarrollo territorial, de población, de despoblación, el reto demográfico del que se ha comentado aquí, agenda rural, es decir, hay comunidades que lo tienen en rango de ley y otras comunidades que lo tienen en otro tipo de documentos. ¿Qué pasa con esto? Que las leyes normalmente son leyes estancos. La ley depende de la consejería o del ministerio y la otra depende de la otra consejería y del otro ministerio. Y en muchas ocasiones se desarrollan en paralelo y los paralelos nunca se juntan. Ese es uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de lo rural. La mera presencia de la escuela rural no es suficiente, sino que tiene que haber planteamientos globales de desarrollo, donde se trabaje conjuntamente todos los servicios públicos fundamentales y donde se trabaje otras actuaciones que no son servicios públicos fundamentales, pero que son necesarios. El tema del ocio, el tema de la cultura, el tema de la conciliación. Los pueblos viven porque hay mujeres, no lo olvidéis. No sé si os acordáis de la caravana de mujeres que se organizó en un pueblo de Huesca hace muchísimos años. Cuando las mujeres se van, el pueblo se cierra. Cuando no hay mujeres, el pueblo se cierra. No solo porque sean las mujeres las que tengan los niños, desde el punto de vista físico, sino porque son las que asientan la población. Por eso ahora se habla mucho del tema del empoderamiento de las mujeres rurales. Por eso hay que convertir esas necesidades en desafíos, en compromisos, que decía el título de la ponencia. Primero, convertir las necesidades en desafíos y después transformar los desafíos en compromisos. Porque la escuela y el medio comparten necesidades y características, comparten desafíos y comparten compromisos. Algunas de las que me interesa que destaquéis, y estos sí que son datos sacados de la investigación del proyecto del que han comentado que estamos trabajando en este momento. Estos son datos reales de lo que se ha trabajado en campo, en las escuelas rurales, y de lo que se ha trabajado a partir del análisis documental, de la documentación que existe en las diferentes comunidades autónomas. La escuela es un servicio público y en eso estamos de acuerdo todos.
La población es el elemento fundamental. Si no hay niños, no hay escuela. Si no hay otros servicios, la población se va. Si no hay donde trabajar, si no hay donde vivir, es decir, hay muchas otras cosas. Y al final, las familias se van a vivir donde van los niños, aunque sean los padres los que se desplazan. Eso pasó en la época de las concentraciones escolares. Muchas familias se fueron a las poblaciones de las concentraciones y ellos volvían a los pueblos, a su localidad a trabajar, para que los niños no tuvieran que estar en la concentración. Y eso está pasando en este momento en algunas comunidades autónomas. El valor de la diversidad, de edades, de culturas, de paisajes, eso es una característica de la escuela y del territorio. La importancia de la comunidad, no solo de la comunidad educativa, sino también de la comunidad local. Si el alcalde o la alcaldesa del pueblo no tiene interés por la escuela, el grifo gotea durante un mes. No se pinta la escuela, no, ¿vale? Si la comunidad, y yo no solo hablo de la comunidad política, sino la comunidad local no manifiesta interés por la escuela, bueno, pues es complicado sacarla adelante. El valor del patrimonio como elemento fundamental, no solo como contenido y como recurso para los niños, sino como modo de que el alumnado cree identidad con su patrimonio y eso les sirva para valorar su escuela, ¿vale? Antes había muchas familias que les decían a los niños, tú estudia para irte. Ahora habría que decirles, tú estudia para volver. Si quieres, no te voy a obligar a volver, pero si quieres, que puedas volver. Esa es la importancia del valor que se puede dar a través de una educación en la escuela. Los cambios, la estructura, la innovación, la tecnología, todo eso está llegando a lo rural igual o en gran medida, pero eso va a hacer que cambie la necesidad de formación y la necesidad de modo de entender lo rural. La importancia de las personas y la importancia de la colaboración. La colaboración entre localidades, entre centros educativos, entre centros de comunidades autónomas diferentes, de la comunidad educativa con la comunidad local, de la comunidad local con la comunidad educativa. Es decir, pero estas características que se dan, hay que creer en ellas porque también hay necesidades compartidas. Se necesita presencia de servicios públicos de calidad, ¿vale? Se necesita que la escuela rural sea una escuela de calidad. Hay que evaluar los modelos que se están haciendo, lo que se está haciendo. Evaluarlo para poder tomar decisiones que tengan una base real. Yo no sé, aquí en Aragón hay en algunas zonas ahí, es que el CRA ya no vale. ¿Pero por qué? Porque si no sabemos el por qué, no sabemos cómo solucionar ese problema o no sabemos cómo plantear el cambio. El tema del aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental. El tema de contar con los pobladores, qué se necesita, qué necesitan las mujeres mayores que están en el pueblo, qué necesitan los jóvenes, qué necesitan la población para mejorar y para continuar ese aprendizaje a lo largo de la vida. En este sentido es fundamental en la zona rural el tema del asociacionismo, las asociaciones qué bien hacen en los pueblos. La de mujeres que organiza la feria de no sé qué, pero en ese sentido tienen que trabajar al unísono con la escuela. Las infraestructuras y la accesibilidad, hay que plantear las necesidades. Fijaros, yo conozco una localidad donde se hizo un pabellón polideportivo enorme a 2 kilómetros de la escuela.
¿Sabéis para qué sirve? Para bodas. ¿Cómo se puede hacer un pabellón polideportivo a 2 kilómetros de la escuela? Bueno, pues ese tema de las... sí, claro, como teníamos dinero había que hacerlo. No, perdona, pero hay que conjugar las necesidades con la realidad que tenemos. ¿Vale? El tema de la conciliación, el tema del ciclo 03 es fundamental. Fundamental porque si tú tienes un ciclo 03, esos niños es más fácil que continúen. Porque si lo tienes en otro sitio, al final el niño que ha ido... tu niño que ha ido con los otros niños de pequeñito, pues quiere ir al colegio con los mismos y al final acaban trasladando al niño. Tiene que haber una guardería en todas las localidades, a lo mejor no, pero hay zonas donde hay localidades, hay guarderías tipo CRA, ¿vale? O hay que volver a modelos como las casas nido o las casas amiga que había en tiempos, en tiempos de la República. ¿Vale? Hay modelos organizativos de conciliación que pueden servir. Los canguros a domicilio, la conciliación a demanda. Hay mujeres que no quieren llevar a su hijo a un centro infantil porque no trabajan, pero a lo mejor dicen que el lunes de 10 a 12 necesito ir porque tengo que acompañar al abuelo al médico y necesito a alguien que me cuide al niño. Bueno, pues y eso crea empleo, y eso crea o puede crear determinadas cosas. Los trabajos a demanda. En Aragón hay un sistema, hay varias localidades y varias zonas que tienen peluqueros que van en su furgoneta y van por los pueblos. ¿Hace falta tener una peluquería en todos los pueblos? ¿Vale? Bueno, pues ese tipo de cosas son temas que permiten la conciliación. Políticas transversales. No paralelas, sino transversales. Normativas específicas, porque en educación muchas veces la ley dice una cosa, pero luego la normativa de horarios es la misma para un centro graduado que para un no graduado. La normativa es la misma. Solo hay una coletilla en la última página que dice, en los colegios rurales agrupados, ¿de acuerdo? Y en los que no están agrupados, que también los hay. Siguen existiendo centros no agrupados rurales. El trabajo en red, ya lo hemos dicho. Bueno, pues esto se convierte en que tiene que haber unos desafíos que sean compartidos entre territorio y escuela. Defender la diversidad, evaluación, colaboración de los centros escolares y la universidad. Existe, pero yo creo que poca. Debería haber más. Potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida para retener el talento. El tema de la educación posobligatoria, del régimen especial, de la educación de personas adultas. Educar, a mí me parece que esto es una de las cosas más importantes, en la identidad, el arraigo y la pertenencia. Cuando tú educas en la escuela de este modo, los niños van a creer y a querer lo rural. Pero ahí está el currículum. Fijaros, en el currículum de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando habla en ciencias sociales, no sé exactamente en qué apartado de saberes, pone la ciudad, pero no pone en ningún momento el pueblo. ¿No hubiera sido más fácil poner la localidad? Y así entramos todos. El rol docente con una mirada territorial. ¿Pero qué pasa? Los maestros y maestras no viven en lo rural. No es obligatorio vivir en lo rural, pero es que ni lo conocen. No saben dónde está el ayuntamiento. Muchos y muchas. Otros no. Si ellos tampoco creen en lo rural, no pueden educar en lo rural. Por lo tanto, la formación del maestro es importante. Gobernanzas integradas y transversales, responsabilidades compartidas. No, es que eso es del ayuntamiento o es que eso es de la comarca. Es que no... En Aragón hay CRAs que pertenecen a 2 comarcas,
La comarca en Aragón tiene una responsabilidad administrativa. Y cuando hacen una excursión, los niños de una comarca les pagan el autobús, pero a los de la otra no. Entonces hay que sentarse a plantear algunas cosas. Defender los recursos y el patrimonio, fomentar el intercambio y promover el conocimiento y la investigación. Bueno, y yo simplemente para el final, los desafíos y los compromisos no son solo de los otros, sino nuestros. Yo aquí os planteo, de todas maneras, Javier, esto que esté a disposición de todo el profesor, de todo el que lo quiera, o sea, quiero decir que no. Esto son preguntas que yo os lanzo para que nos las hagamos nosotros mismos y para que las llevemos a nuestros centros, a nuestras comunidades locales y a nuestros alumnos. Son las mismas preguntas para que nos las hagamos o se las haga la comunidad local, la comunidad territorial y la escuela. El papel que le damos a la escuela, el papel que tiene que tener la comunidad. No, los padres no entran en la escuela. Eso se dice. No en todas las escuelas rurales hay participación, pero porque no se les deja, ¿vale? Entonces, es decir, ¿qué papel, qué valor se le da a la existencia o no de escuela? Bueno, a mí me da igual. Como en el pueblo de al lado hay escuela, pues ya iremos allí. Y encima además hay más niños y entonces estarán mejor. Es decir, hay que vender, perdonadme la expresión, vender bien la escuela rural, en la realidad buena y mala. ¿Qué debe hacer para crear esa identidad, ese colectivo? Entonces, yo creo que si estas preguntas, y aquí nos juntamos los que trabajan y viven en el territorio con los que trabajan y viven en la educación, con los que trabajamos desde fuera, pero con el territorio y la escuela, creo que podríamos sacar una serie de compromisos, que es lo que he querido transmitiros. No sé si me he alargado un poquito. De todas maneras, muchas gracias y optimismo, porque yo creo que merece la pena. Pilar, creo que estamos de acuerdo, los que estamos aquí, que ha sido un verdadero placer y no ha habido sensación de alargarse para nada porque estaba exponiendo realmente las necesidades, la realidad de la escuela rural en nuestro país. Yo me quedé impactada además en las primeras frases que ha dicho Pilar, lo de hacer visible lo invisible, empezando por las definiciones, por lo que hay en nuestro diccionario de la Real Academia Española, esa invisibilización del término ruralidad que no contempla ese diccionario. Quizás hay que empezar por la base, poniéndolo. Vamos a continuar y vamos a hacerlo, decía el consejero cuando inauguraba aquí, vamos a hablar de Galicia, de que es un distrito educativo único. Pues de todo eso vamos a hablar a continuación con esta presentación urbano versus rural, Galicia, distrito educativo único, una presentación en la que aportaremos datos sobre inversiones, sobre resultados, sobre distribución de alumnado, profesorado, hablaremos sobre programas y para hacerlo quiero invitar a este atril al secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, don Manuel Vila López. Bienvenido. Bueno, muy buen día a todos, buenos días a todas y a todos. Es un placer para nosotros tener la oportunidad de ser invitados a este segundo Congreso Nacional. Agradecimientos a todos los compañeros de Canarias, Murcia, Extremadura, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Cantabria, que
que hoy nos acompañáis aquí en Ribadavia. También agradecimiento a la Fundación Princesa de Girona y, como no, a la Red de Formación del Profesorado de Galicia, que presta el soporte para que este congreso pueda ser celebrado. Nosotros planteamos esta... Decía Pilar, acababa planteando una serie de cuestiones, rural, urbano. Desde el punto de vista de las políticas públicas, nosotros creemos en las evidencias. La toma de decisiones para diseñar esas políticas públicas deben estar basados en datos, deben estar basados, como digo, en evidencias. Por lo tanto, la exposición que voy a hacer está basada fundamentalmente en la aportación de elementos de juicio y de datos. Sobre todo, es la primera vez, por eso también un agradecimiento especial, que vamos a presentar un estudio que se realizó en Galicia. Lo presentó el consellero en una rueda de prensa en Lugo, precisamente, una de las, lógicamente, provincias con mayor ruralidad de Galicia, aunque toda Galicia es rural, y sirvió pues, para poner en evidencia un poco la contestación a esa pregunta que nos hacíamos, ¿no? En este sentido, este estudio que hoy presentamos, como digo, en primicia en un congreso nacional como este, es un estudio que está basado es un estudio censal, es decir, no es un estudio al uso muestral, sino que está basado en el análisis de todo el alumnado de educación obligatoria, más de 220.000 alumnos en los distintos cursos que se analizan. Por lo tanto, no hay margen de error posible, es censal. 220.000 alumnos del sistema educativo público de Galicia. Por lo tanto, eso es lo que buscamos, lo que decía Pilar, buscar esas evidencias que está pasando en la escuela rural, cuál es su radiografía respecto a la escuela urbana. Nos lo planteamos, lo analizamos, un estudio de más de un año y que presentamos a grandes rasgos y está siendo analizado en el ámbito de la investigación universitaria y que creemos que dará bastante que hablar. Lo primero que hay que decir es por qué Galicia es un perfecto banco de pruebas para hablar de la escuela rural. Pues es evidente. Somos el 5% de la población, pero ocupamos el primer puesto en España en población rural, casi el 48%. Estos datos que estoy comentando están basados en las fuentes de datos del Ministerio de Educación, porque luego en el estudio os diré de dónde salen los datos y qué metodología se usa. Prácticamente el 50% de los centros públicos de educación infantil y primaria están en entidades rurales. Es un criterio que, como decía Pilar, a veces se usa, de menos de 2.000 habitantes. Es el doble de centros que hay en el resto del Estado. También en los de bachillerato, FP, etcétera, el 21,6% de los centros en Galicia están en el rural frente al 5% en el Estado. Y otros datos como que el alumno extranjero representa el 5%, etcétera. También, para definir el contexto en Galicia, hay que hablar de la ratio del alumnado profesor. Como digo, todos estos datos están disponibles en las fuentes estadísticas del Ministerio de Educación. La ratio, o sea, el número medio de alumnado por profesor en Galicia, en los centros públicos es de 8,9 alumnos por profesor. Es uno de los más bajos del Estado. Para definir un contexto de un sistema escolar y empezar a hablar de cuáles son sus resultados, hay que hablar del abandono escolar temprano. Como sabéis, el abandono escolar temprano es uno de los criterios que en toda Europa miden si un sistema va bien o no. Es decir, hay un objetivo para todos los países de la Unión Europea que es el 9% para el 2030. Nosotros estamos dentro del
grupo de comunidades con un menor abandono escolar temprano. Esto es un dato muy relevante. Otro dato muy relevante es, oye, ¿y cuánto se invierte por alumno? Porque esto al final estamos hablando de que hay que pagar todo esto, es decir, las infraestructuras, el profesorado, los servicios complementarios. Como podéis ver ahí, Galicia no es la comunidad más rica de España. No somos en PIB por habitante, estamos en el puesto undécimo más o menos. Sin embargo, sí hay una fuerte inversión por alumno. Ves que hay un diferencial en Euskadi y luego el resto de comunidades que hay en 8.000 euros más o menos por alumno está Navarra y luego pues otra serie de comunidades entre las que está Galicia. Por lo tanto, tenemos una fuerte inversión por alumnado. Y otro elemento muy diferencial de Galicia, es obvio. La gente que estáis fuera, y acaba de decir el consejero, la mitad de los núcleos de población de España están en Galicia. Esa enorme dispersión nos obliga a una inversión muy fuerte en servicios complementarios. Decíamos que el 5% del alumnado de España es gallego, pero sin embargo tenemos que invertir el 10% de todo lo que se invierte en España en comedores y el 20% de lo que se invierte en toda España en transporte escolar. Estas son unas cifras que implican una muy fuerte inversión pública. Os hablaba del estudio. El estudio que os vamos a presentar se basa en una serie de premisas. Estamos analizando los centros públicos de enseñanza de régimen general durante 2 cursos, a veces más, como veréis, y sí hay una definición de lo que es escuela rural. Hay una definición porque nosotros aplicamos la metodología del Instituto Gallego de Estadística, que es exactamente la misma metodología que usa Eurostat, es decir, la Oficina Europea de Estadística. Por lo tanto, sí buscamos esa homogeneización, sí existe un criterio para definir lo que es rural o no. Y está basado, como veis en la diapositiva, en 3 conceptos. En zonas poco pobladas, zonas rurales, que se definen como aquellas en que el 50% o más de la población vive en esos espacios rurales. Luego están las zonas densamente pobladas, que son las ciudades, y las zonas intermedias que corresponderían pues, a villas, etc. Por lo tanto, sí hay una metodología claramente definida, es la que se usa en estadística en Galicia y en Europa, y ahí tenéis las fuentes de los datos. Pero vayamos a entrar ya a fondo en el estudio. Bueno, en Galicia podemos hablar de escuela rural, evidentemente. Ahí los tenéis. 4 de cada 10 centros en Galicia están situados en entornos rurales. Sin embargo, solo 2 de cada 10 alumnos van a esos centros. Es decir, hay una aproximación de las infraestructuras educativas a pesar de que el alumnado es el que es, ¿no? Evidentemente, esto es claro, se lo podría suponer cualquiera. Los centros urbanos tienen más profesores que los centros rurales, lógicamente por la cantidad de alumnado. Empezamos con algunas conclusiones. Medimos cuál es la ratio en escolaridad obligatoria en número de profesores en función de los alumnos. Pues la primera conclusión es muy favorable al rural. Ahí tenéis que el 9,72% de la población urbana se convierte en 7,53 alumnos por profesor en la población rural. Ahí tenéis la diferente... el análisis es muy pormenorizado, contiene toda tipología de centros. Tenéis desde el 2,3 de centros de educación especial. En Galicia es la ratio más baja de alumnos por profesor de España en educación especial, pero bueno, hay de todo. Ves los CRAS que mencionabais antes, pues aquí se mide también población urbana, porque como decía Pilar, pues muchos CRAS, por la absorción del crecimiento de muchas ciudades, están ya en entornos urbanos prácticamente, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis la distinta tipología.
Otro dato muy relevante, fuera de las ratios legales de 20, 25, que nos parecía muy importante analizar, es el tamaño de los grupos en educación obligatoria. Es decir, cuando hablamos de calidad, de atención, es importante tener claro el tamaño del grupo, porque el tamaño del grupo varía, que se confunde muchas veces con la ratio legal. ¿Por qué hablamos de esto? Pues porque si hay capacidad dentro del centro se pueden organizar desdobles o que se organicen de diferente modo en materias instrumentales o en base a atención a diversidad de PTs, ALs, etcétera, que se pueda dar lugar a grupos menores. Por lo tanto, veis que el tamaño medio de los grupos por etapa educativa pues están, en todo caso, por debajo de 20 y con una diferencia muy sustancial respecto al rural, en el rural respecto al urbano. Aquí lo tenéis un poco más pormenorizado, pero la conclusión es que el 75% o más de los grupos tienen menos de 20 alumnos y menos de 15 en el caso de infantil. Esto también nos parece muy relevante. Es decir, todos los docentes gallegos conocéis todos estos programas educativos. Para los que vengáis de fuera, nosotros seleccionamos 6 ítems porque cada uno de ellos indica una línea principal de trabajo de la Consellería. Es decir, cuando hablamos de contratos programa, que probablemente tenéis en otras comunidades autónomas, estamos hablando de aquellos programas de refuerzo que permiten pues, refuerzo de las materias o que permiten atender a la diversidad o que permiten pues, trabajar con un alumnado más vulnerable. Eso supone más recursos para los centros, más docentes. Cuando hablamos de bibliotecas escolares, pues todo el mundo lo puede entender. Los programas de plurilingüismo, Proxecta en Galicia significa innovación educativa. Significa todos aquellos programas que desde diferentes ángulos, materias, se insertan dentro del proyecto educativo del centro y permiten innovarlo. Es decir, por ejemplo, un centro que le interese medio ambiente pues va a tener la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente o de las entidades de ese tipo para que su proyecto educativo pues, lo pueda desarrollar. Y os fijáis lo curioso, vamos viendo, no quiero sacar conclusiones porque corresponderá sacar las conclusiones al ámbito de investigación, pero luego sí que nos llamó la atención el paralelismo que hay en unos centros rurales y urbanos. Insisto, todos estos proyectos son voluntarios. Los centros lo eligen en función de su preferencia y su proyecto educativo. Fijaros en Disgale. Disgale es en Galicia el proyecto de educación digital, es decir, del libro digital que se trabaja exclusivamente en primaria y un modelo híbrido, más híbrido en secundaria, ¿no? Y fijaros en STEM, el interés que hay, se despierta en STEM en los colegios rurales. También para ir finalizando, volvimos a analizar el tema de la inversión en esta perspectiva de urbano-rural. Veis ahí Lugo, porque como os decía, esto lo hicimos para Lugo, es extrapolable a Ourense, que son las provincias más rurales de Galicia. Y veis que en general en Galicia hay un 26% más de inversión en el alumnado rural que en el urbano. Sin embargo, se dispara pues, en las provincias con más entorno rural. Por ejemplo, en Galicia, en Lugo, en Ourense, más del 40% de inversión en alumnado, o sea, superior la inversión en el alumnado rural respecto al urbano. La mayor diferencia viene también del profesorado, porque veis que hay ratios inferiores y servicios complementarios, etcétera. Y como por ejemplo el transporte, que tiene un 55% más de inversión, lógicamente, en un alumnado del rural que en el urbano. Y ya para finalizar vamos a la parte de los resultados. Bueno, muy bien. Tenemos estos datos, las ratios, tenemos la inversión. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, esa es la pregunta que nos hacíamos. Pero esto, ¿cómo se traduce? Bueno, pues empezamos por la idoneidad.
Y resulta que analizando, insisto, esta es una encuesta censal, 220.000 expedientes del alumnado en cada uno de los cursos escolares. Pues resulta que lo primero que nos encontramos es que la idoneidad a los 10 años en quinto de educación primaria es exactamente igual en los centros urbanos que en los centros de rural, incluso analizando en términos de género. La idoneidad, ¿qué pasa con la idoneidad en 15 años? Pues veis que los resultados son exactamente los mismos en centros urbanos y en centros rurales. Y fuimos un poco más allá. Vamos a ver cuál es la nota. Analizamos los expedientes de todo el alumnado, materia a materia, y cuáles son sus resultados. Pues también nos quedamos realmente sorprendidos. Tengo que deciros que al ver estos resultados se repitieron 4 veces las pruebas, porque no nos lo creíamos, voy a ser sincero. Es decir, ¿cómo es posible que se dé ese paralelismo absoluto en las notas medias? Pues esto es así. Es decir, analizamos cómo fue del curso 8-9 a los 3 cursos siguientes y podéis ver un paralelismo absoluto en la nota global en educación primaria, un paralelismo absoluto en las notas en educación, notas medias en educación secundaria, la nota global. Absolutamente igual, incluso en los distintos años como varía un poco, hay un año pandémico en el medio. Y fuimos un poco más allá. ¿Qué pasa en 2 temas más? En las lenguas y en matemáticas. Pues nos da exactamente lo mismo. Es decir, en educación primaria medimos la nota media de las lenguas, que en Galicia lógicamente es castellano, gallego e inglés. Y, como podéis ver, hay un paralelismo absoluto entre las notas medias en la zona de población urbana y zona de población rural en primaria, y exactamente lo mismo en educación secundaria obligatoria. También hicimos la prueba con matemáticas y ahí tenéis los resultados. En primaria las notas son absolutamente iguales y en secundaria, en los 3 cursos, también una nota media absolutamente igual. Esto es lo que os queríamos contar, porque muchas veces pues hay opiniones, hay puntos de vista, pero luego están los datos. Y los datos pues, nos aportan elementos de juicio. Nosotros lo que queremos hacer es monitorizar lo que está pasando en cada una de las escuelas, sea en el rural y el urbano, y el consejero ya hizo un spoiler de la presentación. Ya digo, bueno, ¿para qué subo aquí si ya lo contó él? Entonces, pues lo que sí queríamos responder a la pregunta, y la respuesta para nosotros es que Galicia, en este sentido de igualdad de oportunidades y de equidad, pues es un distrito educativo único y del que, gracias al trabajo de todos los centros, con la Administración y con políticas coherentes que se van midiendo a lo largo del tiempo, creo que podemos sentirnos legítimamente orgullosos y, por lo tanto, estoy aquí también para daros las gracias. Gracias. Moitísimas grazas, Manuel Vila López, secretario xeral técnico da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Voy a ser rápida en lo que os voy a contar. La organización lo tiene todo controlado y piensa en absolutamente todo. Vamos a hacer un pequeño paroncillo para tomar un café, pero os tengo que contar que para los que sois intolerantes, perdón, para los que tenéis intolerancias alimentarias. Claro, me he dado cuenta de que estaba sonando. Para los que sois intolerantes, tenéis una mesa, iba a poner.
Íbamos a estar muchos por allí. Tenéis una mesa, ¿vale? Los de alergias, intolerancias y todo eso. Tenemos 25 minutos, 20, porque al minuto 25 tenemos que estar aquí todos y todas sentados. No queremos recortar tiempo, vamos muy encima del tiempo, queremos disfrutar de las mesas. Para los que queráis quedaros aquí, en este salón, vamos a proyectar a continuación un vídeo maravilloso del CRA de Vilaboa que refleja pues, la idiosincrasia. Sí, es maravilloso el vídeo. Yo quiero convenceros para que os quedéis por aquí. A los que no, ya sabéis, tomamos café ahí enfrente, los asesores van a estar pendientes de vosotros y después, sed obedientes y volved muy pronto. Gracias. Mi avó nunca trabajó. Mi avó ladrón es leiras. Cavó no monte. Lió los fillos. Brincó no estenco. Foi a cega. Bucheo as vacas. Puló para casa. Miña avó no trabajó, pero ela foi recollar as lequellas. Lo contaban contos. En unas castetas que miraba de que todo estuviese bien. Avó bien, que no sé que trabajó. Meu avô labrou as veigas. Cavou um monte. Brincou no estenco. Foi trabalhar as fábricas. A cega, a malha. Meu avô trabalhou muito. Trabajó muito. Ahora meu avô descansa. La miña avó nunca trabajara, encargó sentar quente hasta el último día.
Hola, hola. Pues estamos de vuelta. Os tengo que dar las gracias, de verdad, por vuestra puntualidad. Nos ha dado tiempo a todo, a tomar café, a charlar, a ver. Estuvisteis viendo debajo de aquellos soportales que están los coles, los centros con esos stands de los que os hablaré más tarde. Pero no quiero perder ni un solo segundo. Vamos a empezar ya con la mesa redonda. Antes de nada decir, vemos este panel, veis que hay un código QR, sacad el móvil, escanead el código QR. ¿Por qué? Porque a través de ese código QR vais a poder formular preguntas al final de la mesa redonda. Esas preguntas las podéis formular durante la mesa redonda, esas dudas que tengáis, las va a recepcionar la organización y luego aparecerán en estas pantallas para que los participantes de la mesa las lean y os den respuesta, ¿vale? Así que escanead ese código QR y vamos ya con la mesa redonda, una mesa redonda o de trabajo, donde vamos a hablar de presente y futuro de la escuela rural, los elementos de sostenibilidad. Una mesa que es una oportunidad para compartir conocimientos, para compartir buenas prácticas y para reforzar el tan necesario intercambio de experiencias a nivel nacional entre docentes, entre equipos directivos, entre las consejerías de educación de las comunidades autónomas e instituciones vinculadas a la educación, así como a la proyección de la misma a nivel nacional e internacional. Estas sillas que están ahora vacías se van a ocupar por las siguientes personas que quiero que recibamos con un fortísimo aplauso. María del Carmen Salcedo Vereda, de la Fundación Princesa Girona. Bienvenida. Por favor, acompáñanos. Nos acompaña también, adelante, María del Carmen, nos acompaña también Nuria Rebollo Quintela, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña. Bienvenida, Nuria. Está con nosotros esta mañana también José María Cabello Sainz, de Santa María, que es director general de Personal, Formación e Innovación del Gobierno de Aragón. Bienvenido. Bienvenido, José María. ¿Dónde está? ¿Está aquí?
Vamos tomando asiento. María del Pilar Pérez García, secretaria general de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura. Bienvenida, María del Pilar. Nos acompaña también Fabián Martín Erce, que es director general de Innovación y Ordenación Educativa del Gobierno de La Rioja. Bienvenido. Y estoy viendo que quedan 2 sillas libres y a mí me falta una sola persona para subir. ¿Ves cómo me faltaba alguien? Me falta Luis Domingo González Núñez, que es director general de Innovación y Formación del Profesorado de Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Manuel. Bienvenido. Y ya veis que está en todo, y está en todo porque lo va a coordinar y lo va a moderar todo. Jesús Manuel Álvarez Bértolo, director general de Centros y Recursos Humanos de la Xunta de Galicia. Adelante. Pues la mesa es vuestra, adelante. Ya sabéis que al final vamos a abrir unos minutos para que recibáis esas preguntas y esas dudas del público y le vamos a dar respuesta. Vale, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Muchas gracias a los 6 por vuestra presencia aquí. Gracias a todas las comunidades. Y bueno, esta mesa redonda de este Congreso de Escuela Rural es una mesa redonda de oportunidades. Oportunidades para la escuela rural, oportunidades para los profesionales que desempeñan el trabajo en centros rurales y en el mundo rural. Es un congreso de oportunidades, como nos decía la presentadora, para compartir buenas prácticas, para compartir conocimientos, para reforzar el intercambio de experiencias entre todos los que estamos aquí, profesores, administraciones, universidad, fundaciones como la Princesa de Girona que colaboran con nosotros. También para ver cómo vertebrar, cómo enfocar la escuela rural de cara al futuro y también implementar cambios metodológicos y en los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Bienvenidos a todos vosotros, a todas vosotras, y vamos a empezar con el turno de preguntas. Esperamos que seáis muy puntuales. Tenemos 5 minutos por cada una de las intervenciones. Vamos a empezar con la primera pregunta para las comunidades autónomas. Querríamos saber un poco, o una visión que cada uno de los representantes de las 4 comunidades autónomas aquí presentes, es decir, lo más característico, las dificultades que os encontráis, la innovación que se produce en vuestros centros rurales, el futuro que le veis vosotros desde cada una de vuestras comunidades a la escuela rural, tal y como está hoy en estos momentos, que como se decía hace un momentito el secretario general técnico y dijo el consejero al principio, tenemos un serio problema que es el descenso de la natalidad, que a veces pone a muchas escuelas rurales entre la espada y la pared, el problema de la continuidad, con qué número de alumnos es pedagógicamente correcto continuar con esa escuela abierta o cerrarla, que siempre es un trastorno para las familias, para los docentes, y a veces a los gestores públicos nos causa un gran desasosiego e intentamos continuar y es a veces complicado. Vamos a empezar por José María Cabello, como representante de la Comunidad de Aragón, que nos cuente un poco su visión y su perspectiva de futuro. Bueno, buenos días. Lo primero, muchas gracias por invitarme a esta mesa, y la verdad que el trayecto de ayer de 7 horas de coche fue intenso. Me he tardado 12 desde Huesca, desde Zaragoza. Tardamos 7 horas y media con paradas, tormentas, carreteras buenas, mejores y algunas curvas, intolerancia ante las curvas. Pero bueno, efectivamente, escuela rural. Uno cuando viaja, o sea, lo bueno de viajar es que te das cuenta de lo bueno que tienes y de lo bueno y buenísimo que hay en otros sitios. Entonces, claro, uno viene de Aragón y dice, no, Aragón, el 95% de las localidades tienen menos de 5.000 habitantes y el 50% de los centros, que son los centros rurales agrupados, o centros rurales tienen en torno al 17% del alumnado. Entonces, te das cuenta que llegas a Galicia y dices, bueno, estamos bien. Efectivamente,
44 unitarias, lo que llamamos escuelas incompletas, 75 CRAS, con aproximadamente 300 localidades, aproximadamente 8.000 alumnos a los que hay que dar servicio diariamente. Y entonces, el principal reto es ese servicio. Tiene que haber 3 patas en ese servicio. Lo primero, el acceso a la educación, que es el transporte, es prioritario. Las dificultades administrativas para contratar transportes. O sea, esto que parece como muy fácil, que el autobús llega, hace una parada, coge unos niños y unas niñas y los lleva a la escuela, es dificilísimo. Es muy complejo. Y además nos juntamos con el reto de que cada vez hay menos autobuses. Yo no sé por qué. Cada vez hay menos autobuses. Entonces ya es dificilísimo la contratación. Entre comunidades autónomas nos quitamos los autobuses. Yo tengo un autobús que llega de La Rioja y coge a nuestros niños, casi pasa por Soria, y nos los lleva a una escuela. O sea, es que es increíble. La segunda es, obviamente, la manutención, el servicio complementario del comedor. En Aragón, todo alumno transportado tiene derecho al comedor gratuito. Me imagino que será en muchas comunidades autónomas así. Y eso supone que tenemos que llevar comedores y personal de servicios a esas zonas. Entonces, nos pasa lo mismo. Yo recuerdo hace poco, hablaba con el cocinero de Voltaña y me dice que se ha dado de baja el cocinero de Voltaña. Un pueblo allí en el Pirineo maravilloso. Hay que poner otro cocinero, otra cocinera. No lo encuentras. Coges un pinche de uno de los restaurantes potentes que hay por allí y lo sustituyes. Es un reto. O sea, el transporte, el comedor. Y ya la tercera gran pata es los docentes. Lo primero, como director general, en Aragón nos llamamos de personal, aquí de recursos humanos, mi reconocimiento a todos los docentes de la escuela rural. Es una pasada. Aquí, cuando hablábamos ayer, no teníais el problema de la interinidad. Nosotros allí en Aragón tenemos un 40% de interinidad, lo que supone, junto con las comisiones de servicio, que habitualmente se dan con ese primer año de concurso de traslados, una vez hechas las oposiciones, que tengamos en torno a 1.000 comisiones de servicios de personas que, con toda su buena voluntad, piden una comisión de servicios en un centro urbano. Y nos encontramos con centros en los cuales no tenemos docentes definitivos de un año para otro. Casi reseteamos la escuela año a año. Entonces ya, para ajustarme al tiempo, bueno, por las características, la diversidad, la capacidad de adaptación, el combinar la calidad de la escuela con lo que llamamos la docencia multigrado. Efectivamente, Pilar, es difícil que en unas oposiciones podamos combinar o podamos ser sensibles a la escuela rural. Tenemos que homogenizarlo todo dentro de un proceso selectivo. Es muy, muy difícil. Y tendríamos problemas para encontrar tribunales que fueran sensibles también. Hay que decirlo. ¡Buah! ¿A que sí? Las dificultades, que pertenecemos a la Consejería de Educación, Universidad y Ciencia, y yo creo que tendríamos que pertenecer a la Consejería de Vertebración del Territorio. Nosotros, con Sanidad, yo creo que somos las dos consejerías que más vertebramos el territorio. Y el futuro lo voy a dejar en incierto. El futuro versus despoblación. Y lo dejo ya para la segunda intervención. Nosotros tenemos que trabajar para que el futuro no sea tan incierto. Para eso estamos aquí. Claro, despoblación. Ya. Bueno, le pasamos la palabra a María Pilar Pérez de Extremadura. Pilar, cuéntanos vuestra situación. Muchas gracias a todos y sobre todo gracias por la invitación y por permitirnos que traslademos las inquietudes y lo que sentimos en Extremadura acerca de la ruralidad. También quería agradecer a los docentes extremeños que han venido también después de un largo camino. No voy a hablar de las comunicaciones extremeñas porque yo creo que son conocidas por todos los españoles. Y nos costó venir, pero bueno, aquí estamos y no podíamos faltar. Ya se ha dicho aquí esta mañana que el primer Congreso Nacional de Escuela Rural se celebró en Extremadura el año pasado, en Navalmoral de la Mata, y fue también gracias a la iniciativa de nuestros docentes y de nuestros docentes rurales. Y por eso no podíamos faltar en el día de hoy, y yo también, como profesora rural que soy, aunque ahora esté ocupando este puesto en la Consejería de Educación.
La escuela rural en Extremadura, pues como todos los que estamos aquí, de todas las comunidades autónomas, nosotros tenemos 388 municipios y el 90% tiene menos de 5.000 habitantes. El 68% de nuestros centros están en entornos rurales, con lo cual también sabemos que es el concepto de ruralidad en el ámbito educativo. Es algo, además, que impregna no solo a la educación, sino a toda Extremadura. Y también está marcado por el problema de la despoblación y por la pérdida de alumnos. Hemos perdido 2.000 alumnos solamente en este curso respecto al pasado en educación infantil y primaria. Hemos perdido 14.000 alumnos desde 2013 y los estudios tampoco son muy halagüeños. Cuando hablábamos de futuro, perderemos unos 40.000 alumnos en 15 años. Con lo cual, el futuro de Extremadura pasa por la educación y por la escuela y por la ruralidad, evidentemente. Nosotros solo tenemos 35 localidades de más de 5.000 habitantes, con lo cual entendemos que el concepto de escuela rural a lo mejor está restringido a determinados tipos de centros. Nosotros tenemos también 41 CRA que abarcan 156 localidades. Tenemos también 25 IESOs, 25 centros donde solamente hay de primero a cuarto de educación secundaria obligatoria, e incluso seguimos manteniendo 4 secciones de educación secundaria obligatoria en centros de educación infantil y primaria. Y luego, aparte de eso, pues tenemos muchísimas escuelas unitarias y centros incompletos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues tenemos que blindar nuestra escuela rural, porque para nosotros la escuela rural lo es todo en Extremadura. Y, como decía, es un concepto que trasciende y abarca toda nuestra consejería en la educación no universitaria. Tenemos que conjugar e intentar conjugar el descenso de alumnos con el mantenimiento de las plantillas, blindar las plantillas. Y en eso estamos con diferentes medidas, porque si cerramos los centros, hablaba la profesora Pilar Abos de que no solamente porque mantengas un centro abierto se va a fijar población, pero si cierras un centro, yo creo que estás dando un paso muy importante para el cierre de la localidad. Y nosotros nos hemos marcado como objetivo que no se cierren pueblos en Extremadura, y, por tanto, el primer paso lo estamos dando también con los centros educativos y con los centros sanitarios. No queremos cerrar centros a no ser que mueran de muerte natural, como muchas veces nos está ocurriendo. Nosotros tenemos una ley del reto demográfico que también se proyectó antes aquí, donde se marcaba una obligación para la administración educativa en la que se decía que teníamos que mantener los centros educativos abiertos cuando hubiera 5 niños o menos si había perspectiva de escolarización futura. Nosotros estamos manteniendo centros con menos alumnos. A lo mejor no es pedagógico, a lo mejor no permite la socialización de esos alumnos, pero mientras las familias quieran, mientras los alcaldes quieran seguir haciendo el esfuerzo, los vamos a mantener abiertos porque consideramos que es importante para el futuro de nuestra región. Y, como decía, implementando también muchas medidas para conjugar la bajada de alumnos en nuestros centros educativos con el blindaje de las plantillas, incluso generando más plantilla orgánica a pesar de que tengamos menos alumnos, que es lo que da estabilidad a los centros educativos, y poniendo en marcha medidas para el incremento de las plantillas funcionales, sobre todo también para favorecer y que estén cómodos nuestros docentes. Tenemos ya 18 horas en secundaria y vamos a bajar a los maestros de 25 a 23 con carácter efectivo, sin contarles los recreos. También estamos flexibilizando para que los docentes quieran ir a centros rurales la movilidad, y lo estamos haciendo con la cuestión de las tardes, en permitir, sobre todo a los maestros, que no tengan que hacer las horas de permanencia por las tardes, que las puedan hacer en horario de mañana, o incluso que puedan hacer reuniones de órganos colegiados o incluso sesiones de evaluación, siempre que no sea la última, evidentemente, la final, por su trascendencia, que la puedan hacer de manera telemática. Y todo ello, pues, para intentar conjugar la permanencia en los centros educativos con ese servicio, que para nosotros el servicio educativo es un servicio público esencial junto al sanitario, y se están haciendo esfuerzos muy importantes para mantenerlo. Sabemos que es costoso. Hablaba el compañero de Aragón de lo que cuesta el transporte escolar. Nosotros tenemos 571 rutas. Nos cuesta Dios y ayuda encontrar también empresas de transporte que quieran prestar el servicio porque es deficitario, junto a la falta de autobuses y de conductores, pero también tenemos que trasladar a los alumnos que lo requieran, porque aparte de los CRA, donde son los docentes los que se desplazan, también nuestros alumnos
hijos se desplazan y si no garantizamos el transporte escolar o el servicio de comedor, no garantizamos el acceso en igualdad de condiciones a todos nuestros alumnos. Y me he pasado del tiempo, disculpadme, tendré oportunidad de completar después. Gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu intervención. Tiene la palabra ahora Fabián Martínez, en representación de la Comunidad de La Rioja. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero que quería es unirme a mis compañeros en el agradecimiento a la organización del Congreso, a la invitación personal que se nos hizo para participar y, bueno, pues estamos aquí muy agradecidos. También hemos tenido nuestra peripecia, tanto los compañeros que han venido de La Rioja como yo, pues hemos tenido que hacer nuestro transbordo porque, bueno, las comunicaciones son complicadas. A mí me ha tocado venir vía Madrid y ellos creo que han ido vía Miranda de Ebro con un tren que creo que ha parado en todos y cada uno de estaciones, apeaderos y paradas posibles e imposibles que hay entre Miranda de Ebro y Orense. Entonces, pues bueno, quiero agradecerles eso, personalmente el esfuerzo y la contribución que van a hacer a este congreso. Bueno, pues como decía también José Manuel, está muy bien ver qué se hace en otro sitio. Yo pongo a veces el ejemplo del vino. Yo que vengo de La Rioja, a veces en La Rioja tenemos la idea de que solo sabemos hacer vino nosotros. Y uno va a otras comunidades, a otros sitios, a otros centros, a otras regiones vitivinícolas y se da cuenta que se hacen cosas muy interesantes en muchos sitios y que uno puede encontrar prácticas muy buenas en diferentes sitios y que puede adoptar como propias, mejor dicho. Pues eso es un poco la idea de lo que venimos a hacer aquí, ¿no? Ver qué prácticas se hacen aquí y exponer un poco las nuestras y contar un poco, pues bueno, nuestra experiencia. Nosotros la figura de la escuela rural la tenemos concretada en los CRAS, en los colegios rurales agrupados. Bueno, y os voy a leer una definición, bueno, que el año pasado los compañeros de los CRAS de La Rioja hicieron un pequeño vídeo en YouTube en el que, bueno, pues explican un poco qué es un CRA. Y dieron una definición que es muy interesante. Un CRA es un colegio pequeñito donde los pasillos son carreteras, ¿no? Pues es un poco la idea de lo que representa un CRA. Es un colegio, distintas sedes, distintas aulas y los pasillos son carreteras. Entonces, pues, como vemos, pues, como han dicho mis compañeros, es un elemento vertebrador y que es un elemento muy importante para las zonas rurales. Nosotros, ¿cómo enfocamos los CRAS? Bueno, lo primero que hacemos al principio de año es una formación. Como decía Pilar, no es lo mismo un profesor, un maestro de primaria, un profesor de secundaria, prepara su programación, cuarto de primaria, o lo que le toque, ¿no? No es lo mismo llegar al principio de curso, sobre todo los profesores nuevos, los maestros nuevos que llegan a un CRA, los que llegan por primera vez dicen, bueno, ¿y cómo se trabaja aquí? A mí nadie me ha preparado para trabajar aquí, ¿no? Pues bueno, nosotros les organizamos una formación inicial donde les explicamos un poco todas esas particularidades que tienen los centros rurales agrupados. Que además, en nuestro caso, albergamos unos 1.500 alumnos, que son un 9% del total, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poquito la manera de trabajar con ellos, cómo empezamos con ellos. Y luego, a partir de ahí, sí que en la dinámica habitual de los centros sí que están, yo diría que muy bien integrados, por ejemplo, en los proyectos de innovación educativa, participan muy activamente en todos ellos. Es muy importante, como decía también Pilar, la dotación tecnológica, ¿no? El territorio digital, el acceso al territorio digital, porque al final, a través de ese acceso, tenemos una vía abierta, una ventana abierta a cualquier rincón del mundo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Sobre todo, además, pues desde los centros rurales. Y son pues, cuestiones que son importantes. Estamos trabajando en esa dotación. Ahí, bueno, hemos llevado a cabo pues, bastante dotación para los centros rurales y estamos a la espera de poder incrementar todavía más esa dotación. También es muy importante la formación del profesorado. Me quedan 18 segundos, así que voy a intentar ajustarme para no pasarme. También es muy importante eso, hacer hincapié en la formación del profesorado, en las necesidades específicas que demandan y dentro de esa especificidad
también es importante, y estamos trabajando en ello, tenemos un grupo de trabajo, y con esto ya termino de momento, que queremos sacar una orden que regule el funcionamiento específico de los CRAS para diferenciarlo de los centros de infantil y de primaria. Muchas gracias, Fabián. Y tiene la palabra ahora Luis Domingo González, que es representante de la Comunidad de Castilla y León. Luis Domingo, cuando quieras. Suso, buenos días a todo el mundo. Gracias a la Xunta de Galicia por la invitación a este segundo Congreso Nacional. También mi reconocimiento al público asistente, porque debéis tener el orgullo que ejercéis la profesión más importante que uno puede ejercer. Eso de trabajar para la eternidad, que es lo que consiste vuestra tarea cuando educáis a los jóvenes. Y también mi consideración a los 5 colegios que vienen de Castilla y León y que me permiten a mí ser simplemente su portavoz. Castilla y León, presente y futuro de la escuela rural, la consideración que tenemos hacia la misma. Hay tres aspectos que vertebran nuestra acción política. La primera, presidida por la palabra libertad. Entonces, tratamos, siendo conscientes de las dificultades que rodea a todo el entorno rural, ofrecerles esa máxima libertad para que puedan elegir dentro de una estructura compuesta por CRAS, por IESO, por CEOs, por CRIES, para que puedan elegir la mejor opción. Por lo tanto, libertad en la medida que es posible. Segunda cuestión, equidad. Somos sagrados defensores que las circunstancias sociales, económicas, geográficas no pueden delimitar el destino de ningún joven de ninguna tierra. Y, por lo tanto, en todas las convocatorias que tenemos de ayudas al estudio, tanto al alumnado como a las familias, siempre aplicamos un índice corrector para beneficiar al alumnado y AMPAs ubicadas en este ámbito geográfico, en el rural. Y la tercera cuestión, la calidad. Cada alumnado, esté donde esté, tiene el derecho a desarrollar sus máximas capacidades y, por tanto, tenemos también índice corrector para diversos programas de innovación educativa y de atención, una consideración para que puedan llegar al mundo rural, aún no reuniendo aspectos generales de alumnado o profesorado o claustro que pueda reunir. Y en base a estas tres cuestiones, pues cimentamos el presente y trabajamos el futuro. Y trabajamos el futuro bajo la consideración que este mundo rural, que en Castilla y León y en Galicia y en cualquier tierra guarda las mejores esencias y el espíritu de esa comunidad autónoma, pues entendemos que tiene las máximas potencialidades. Y, por tanto, tratamos de aprovecharlas a través de diversos programas. Esas dos potencialidades son la innovación, el inconformismo y el compromiso de las familias. Y me explico. Ahora, con las nuevas metodologías, el aula de futuro tan en boga, la flexibilización de espacios, flexibilización de tiempos, de agrupaciones. Entendemos que el medio rural es el que tiene las máximas oportunidades para que eso sea así. Y me explico. Porque puede convertir todo su entorno educativo en un aula del futuro. Y de eso se trata. No solamente que el aula, que el colegio en su conjunto y el patio sea un aula, sino que el entorno, que el alumnado, una vez adquiridos los conocimientos precisos, pueda convertirlos en competencias visitando un viñedo, una explotación ganadera, charlando con la familia. Y el compromiso de la familia es la segunda cuestión. Tenemos que hacer de la escuela que sea la vida, pero la vida del pueblo que sea la escuela. Y, por lo tanto, ese compromiso de las familias, que es mucho más sencillo en el medio rural que en el urbano, que se comprometa. A veces la sociedad va en sentido contrario a la escuela. Nos hemos convertido en la contracultura, porque lo que siembra referentes, líderes, es lo contrario que en la escuela se predica. En el mundo rural, donde ese mundo es más cercano, las familias ven su entorno como más cercano, podemos ese compromiso de las familias
para lograr la segunda cuestión, no solamente hacer de la escuela la vida, sino también de la vida la escuela. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y vamos al principio de la mesa redonda. Empezamos por Carmen Salcedo, representante aquí de la Fundación Princesa de Girona. Algunos tenemos un conocimiento más profundo de vuestra organización, de lo que hacéis, pero nos gustaría, Carmen, que en 5 minutos pues, nos digas un poco en qué consiste el programa Generación Docentes, cuáles son sus objetivos y un poco vuestro programa para el mundo rural. Pues muchas gracias, Jesús, y gracias por hacernos partícipes de este encuentro. Ya disfrutamos en Extremadura el año pasado y aprendimos mucho. La Fundación nace en el 2009 con un propósito que es fomentar el talento de los jóvenes en España y promover su desarrollo personal y profesional para que contribuyan a la sociedad. Y dentro de esta contribución, la Fundación entiende que el papel de los jóvenes que apuestan por ser docentes en 2 etapas cruciales, como es infantil y primaria, pues esta apuesta que hacen estos jóvenes para nosotros tiene una prioridad muy alta. Por eso pues empezamos con un programa, Generación Docentes, pero antes de explicar en qué consiste exactamente, quiero explicar el porqué y con qué objetivo nace. No hay transformación educativa si no transformamos la experiencia de aprendizaje vital de los futuros docentes. En ese sentido, queríamos proporcionar a los jóvenes, y con la colaboración ineludible con las universidades, una experiencia de aprendizaje vital y de empoderamiento para que fueran conscientes de su capacidad transformadora. En ese sentido, entendemos que la realidad a la que nos enfrentamos los docentes es una realidad cambiante que plantea desafíos incesantes, imprevisibles, y tenemos que dar respuesta de una forma creativa a estos retos. Y para desarrollar estas competencias creativas de los jóvenes docentes, entendíamos que teníamos que proporcionarles una experiencia de aprendizaje vital, como decía, que desarrollase dimensiones competenciales para transformarse y para transformar el entorno. Porque la transformación de una misma es fundamental para ser docente, porque al final una enseña lo que es. Entonces, veíamos que era muy importante para la transformación del entorno desarrollar competencias de análisis, que sean investigadores de la comunidad socioeducativa en la que trabajan. También que tuviesen esta capacidad de emprendimiento socioeducativo, allá donde estén. Y también que desarrollasen competencias de trabajo colaborativo, no solamente dentro del claustro, sino también con otros agentes sociales del entorno, empresas, por supuesto, las familias que son parte ineludible de la comunidad. Todo el entorno educa y, por tanto, tenemos que saber colaborar con ellos. Y dentro de la transformación personal, veíamos que era muy importante desarrollar los procesos de metacognición, ser conscientes en qué estamos desarrollando, qué estamos aprendiendo en cada momento, esa capacidad reflexiva. Y también pues, desarrollar todo lo que tiene que ver con la autonomía, la responsabilidad y sobre todo la acción reflexiva. En ese sentido vimos que un escenario idóneo para esto era la escuela rural. Y por eso promovimos Generación Docentes, que ofrece a los jóvenes la experiencia de prácticas curriculares de 3er y 4er curso del grado de Educación Infantil y Primaria en un escenario rural diferente al de la comunidad de origen o de residencia, que esto ayudaba también a ampliar su visión, su mirada, conocer otros escenarios socioeducativos y, sobre todo, conocerse a una misma en un entorno diferente. Y, bueno, regalo 20 segundos, ¿eh? Jesús, no te quejarás. Vale, gracias.
Gracias. Nuria, bienvenida. Nuria Rebollo es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de La Coruña y llevamos trabajando a lo largo de este curso 24-25 la Consellería de Educación con las 3 universidades públicas de Galicia a través de un grupo de trabajo, valga la redundancia, para analizar cómo estamos haciendo la formación inicial del profesorado y cómo podemos mejorarla y ver cómo esa formación inicial puede repercutir en una mejor calidad de acceso a la función docente cuando una vez un profesional que ha terminado su carrera entra en la docencia. ¿Cómo ves la conexión y la transición entre la formación inicial y la formación permanente del profesorado, concretamente en el ámbito de la escuela rural? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por participar las universidades en los grupos de trabajo, porque a veces sí que una de las principales limitaciones que tenemos desde la universidad es que no estamos muchas veces invitados en estos foros y, por lo tanto, no podemos aprender de todo esto, estos momentos experienciales en los que estamos viviendo hoy. La pregunta se antoja un poco complicado, sobre todo porque yo no he pasado esa transformación, o sea, no he empezado una formación inicial en la escuela, en la universidad, y he entrado a una escuela rural. Pero las principales conclusiones de una investigación en la que está la compañera Pilar Abós nos dice que, como mínimo, deberíamos de capacitar al profesorado para que conozca el entorno en el que se desenvuelve. También, a su vez, deberíamos de dotarlo de una serie de recursos necesarios para el mayor aprovechamiento de ese entorno. Suscribo completamente las palabras que decía la compañera de que ya no solo es, pues en este caso, esa facilitación de recursos, sino todo el bagaje que puede adquirir el alumnado cuando está trabajando, en este caso inmerso, en la realidad de una escuela rural, que lo puede hacer desde la universidad cuando están en formación, o sea, en las prácticas curriculares o incluso en las prácticas extracurriculares de la carrera, pero que muchas veces sí que es verdad que, por lo menos en nuestro centro, en la Facultad de Educación, son pocos los alumnos que van a escuelas rurales agrupadas. A veces, en ocasiones, es porque ya conocen tanto la realidad, o es lo que nos gustaría creer, que conocen tanto la realidad rural que acuden a otro tipo de centros educativos, ¿no? He tenido la oportunidad en estos últimos años de ser tutora de prácticas de alumnos que han ido a escuelas rurales agrupadas por su completo desconocimiento de esas realidades. De hecho, este año he tenido una alumna en la escuela unitaria de Pravio, que es muy cercana a La Coruña, como a media hora aproximadamente, y claro, ella hablaba en esta formación inicial que le estábamos capacitando, ella no era capaz de enfrentarse como tal a un aula multigrado. Sobre todo también porque la maestra que tenía en ese aula acababa de entrar en lo que es la función docente, la función pública. Entonces, teníamos en ese momento en el aula a una alumna en formación inicial y una maestra que era la primera vez que se encontraba en ese tipo de escenarios. ¿Qué se puede hacer desde la universidad? El acompañamiento, creo, que es uno de los mayores pilares que se podría hacer. Sabemos todos que las parejas educativas son complicadas, tener tutores en acción también son complicados. Entonces, yo creo que vamos por el buen camino, ¿no? Intentando buscar estas sinergias entre la formación inicial y la formación permanente, estos foros y yo creo que es de gran valía todo lo que estaban comentando los compañeros y me gustaría que en las universidades dedicáramos un poquito más de espacio a ese mundo rural que tenemos tan cerca, sobre todo en el caso de la Universidad de La Coruña, las universidades gallegas, bueno, y como hemos visto, todo el territorio nacional
debería de estar impregnada la universidad, por mucho que las órdenes EFI no nos dejan mucho margen de maniobra. No sé si el foro ha tenido la posibilidad de leerse uno de los artículos de la conferenciante, en la que se hablaba que la formación inicial, bueno, las órdenes EFI como tal y, por lo tanto, la formación inicial que se imparte en estos momentos, esas competencias relacionadas con el rural están más de forma implícita que verdaderamente explícita. Entonces, intentemos en la medida de lo posible que se haga explícito, a través de prácticas, a través de materias optativas, que sé que dentro del panorama nacional hay algunas universidades que han apostado por materias optativas y pues, por estos cursos en los que podemos acompañarnos en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Yo creo que este camino que emprendimos de colaboración es necesario, es importante y está dando sus frutos y mucho más que va a dar. Creo que estamos en el buen camino, trabajar administración educativa y universidad e ir de la mano de cara a un futuro mejor para los docentes. Muchas gracias. Le repregunto otra vez a Carmen Salcedo. El programa de generación docentes, ya con la experiencia que tenéis encima, el bagaje, ¿por qué se centra en la escuela rural? Y sobre todo, cuéntanos un poco los resultados que tenéis a lo largo de estos años, de vuestra experiencia, qué se puede transferir a los nuevos modelos de práctica docente, qué podemos aprovechar las administraciones públicas para poner en valor a la hora de cuando los docentes hagan prácticas. Bueno, se habla mucho de los desafíos de la escuela rural, pero realmente, más que desafíos, yo creo que la escuela rural, de lo que emana de la escuela rural es fuente de conocimiento y de conocimiento desde y para la acción. Y además es un conocimiento que permite ver todas las dimensiones de la acción educativa. ¿Por qué? Pues, bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, sin lugar a dudas. Pues porque permite, lo que se ha comentado aquí, permite que el aula esté más allá de la escuela, permite una interacción fluida con las familias, permite generar un círculo de confianza y de bienestar emocional también del alumnado. Entonces, hay que aprovechar esas circunstancias de la escuela rural para que sean escenarios de aprendizaje de los futuros docentes. Por supuesto que si no apostamos por los futuros docentes, no hay futuro ni de la escuela rural ni de ninguna escuela. Pero hay que aprovechar toda la riqueza de la escuela rural para convertirlo en un escenario de aprendizaje experiencial de los futuros docentes. Y esto es a lo que queremos contribuir desde el programa Generación Docentes. Hay algo también muy importante que quisiera mencionar, es que además de estas experiencias de prácticas curriculares en la escuela rural, el programa Generación Docentes ofrece y dinamiza una comunidad de aprendizaje, donde los 30 y en esta convocatoria 40 jóvenes que están viviendo experiencias similares en diferentes puntos de la península ibérica, pues van compartiendo sus inquietudes, lo que van aprendiendo, sus cuestiones. Es muy importante volver a generar estas comunidades de aprendizaje y enseñanza, que la propia universidad sea una comunidad entre docentes universitarios y estudiantes, y que cuando vayas a una escuela, cuando acojáis a uno de estos jóvenes, generéis esta comunidad de aprendizaje, porque en el fondo es una comunidad de aprendices, todos lo somos, ¿no? Y más con una realidad cambiante como lo que comentaba antes Pilar Abós, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que apostar por convertir la escuela rural en un lugar privilegiado de formación de futuros docentes, para mí
sería el primer mensaje después de la experiencia que estamos teniendo con Generación Docentes. Y hay demanda de esto. Entre el público están jóvenes que están participando o que han participado. Fijaros que actualmente en cada convocatoria que hacemos cada año, desde el 2020, alrededor de 80 jóvenes pasan a la primera fase de selección. Pues bueno, solamente este año, sin buscarlo, haciendo una valoración muy objetiva, los jóvenes que pasan a la selección representan a 26 universidades de España y a 13 demarcaciones territoriales. Es decir, es un programa muy modesto que solamente tiene intención de ser cómplices de las universidades, de las consejerías de educación, pero está mostrando que hay una demanda. Y la verdad, en los procesos de conocimiento, de valoración que estamos haciendo de los jóvenes, hay un potencial enorme. De verdad, tenemos que creer en las nuevas generaciones de docentes porque tienen muchísimas ganas de aportar y solamente nos queda creer en ellos. O sea, necesitamos apostar por ellos para apostar por la escuela rural. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y seguid. Seguid con ese programa que yo, la visita que he hecho a los CRAS, creo que las profesoras, que son casi todo profesoras en los CRAS, están encantadas con vuestros alumnos y yo creo que ellos también están muy encantados de estar aquí en Galicia, sobre todo los que vienen de fuera. Así es. Muchas gracias. Nuria, volvemos otra vez. A ver. ¿Tú crees que hay diferencias o debería de haber diferentes requisitos competenciales entre un docente de una escuela rural y de una urbana? Si es así, ¿cómo crees que se puede afrontar desde la universidad? Claro, requisitos competenciales en cuanto a... Las características de la población de las familias suelen ser distintas, el entorno es distinto, sí. El acceso, aunque por mucho que invirtamos siempre, el acceso a los servicios no es el mismo, hay que reconocerlo. Es decir, yo soy de una aldea de Galicia y sé el esfuerzo que le ha costado a mis padres que haya podido llegar a donde he llegado, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo podemos preparar a un docente para que pueda ofrecerle la mejor calidad educativa y los mejores accesos a recursos a sus alumnos? Claro. Sí que es verdad que la universidad se forma a todo el alumnado por igual, ¿no? Con independencia de, una vez acabada la formación inicial, pues en qué centro educativo acabe. Las investigaciones recientes sí que han puesto de manifiesto que alumnado que en la formación inicial había estado en centros de prácticas rurales o que pertenecían a entornos rurales, como me comentas, tenían ese mayor arraigo por la escuela rural y, por lo tanto, su perfil formativo, ya desde la educación inicial, estaba muy ligado a esa escuela rural y realizaba formaciones complementarias para poder devolver al medio al que pertenecía pues el máximo potencial para poder actuar dentro de la escuela rural. Sabemos que en estos momentos las administraciones no permiten, ¿no?, diferenciar en cuanto a las capacidades del alumnado, si es mejor para una escuela rural o para una escuela urbana, pero yo creo que el alumnado, el futuro egresado en una escuela rural y que ha pasado por ella como tal, tiene un desarrollo, y que no me mate la gente que está en ejercicio en escuelas urbanas, tiene un mayor desarrollo y mayor comprensión de las capacidades que tiene adquiridas. ¿A qué me refiero? No es lo mismo una formación en sostenibilidad, medio ambiente, arraigo con el entorno, si luego voy a ejercer en una escuela urbana que si lo hago en una escuela rural. Las características propias de un aula, por ejemplo, multinivel, hacen que la flexibilidad de los tiempos, del espacio, la adaptación curricular necesaria, la atención a la diversidad, hace que ese alumnado ya no se quede en esa parte más
incipiente del desarrollo competencial, sino que ya lo haga poco menos en un nivel, salvando las distancias, de expertise, ¿no? de experienciado en cuanto a equidad, de igualdad de oportunidades, de trato, de inclusión del alumnado, porque es un desarrollo como necesario en el día a día, ¿no? Si lo pudiéramos contabilizar en tiempos, igual un año en una escuela rural te da mayor nivel competencial que un año en una escuela urbana, ¿no? Por los ritmos, los tiempos, las casuísticas, esa comunidad de aprendizaje, ¿no? Muchas veces, bueno, en la universidad tengo una materia de orientación y tutoría, y cuando hablamos de la necesaria relación familia-escuela, a lo largo de los años me he dado cuenta que hay que poner un paréntesis, porque no es lo mismo la relación familia-escuela en un entorno urbano que en un entorno rural, obvio, salvando las distancias de los centros. En una visita que tuve hace un par de años a un centro rural agrupado en Valdoviño, hablaba con eso, sobre este tema, sobre las docentes. Decía, ¿qué tal aquí la participación? Ya, le tengo que decir que no vengan. O sea, muchas veces intentamos ponerles ejemplos en la universidad de qué tenéis que hacer, qué recursos tenéis que poner en marcha para captar a las familias y pues a veces en las escuelas rurales es todo lo contrario. Tenemos que establecer muchos tiempos porque las familias quieren estar todos los días aquí, ¿no? Entonces, no sé si con esto te contesto a la pregunta, pero bueno, con la experiencia que he tenido, sobre todo vivencial a través de mi alumnado, he visto que, bueno, de mi alumnado y luego compañeras o amigas que tengo trabajando en entornos rurales, es lo que me dicen. O sea, está bien que la universidad capacite de base en unas competencias y así intentamos que se haga en la medida de lo posible, pero luego el mundo rural hace que esas competencias lleguen en la medida de lo posible a su máximo nivel porque el día a día de las aulas te imprime un ritmo que hace que o lo desarrolles o lo desarrolles. Escuchándote, pienso, sé que no se puede hacer, pero que todos los docentes cada X tiempo deberíamos pasar unos meses en una escuela rural, en un colegio rural, en un instituto rural y tendríamos seguramente una visión bastante más sostenible del sistema y bastante más comprensiva. Sí, de hecho, solo por hacer un apuntamiento, hay, bueno, en Galicia y creo que también en otras comunidades hay grupos de trabajo de profesores universitarios que están reivindicando esa necesaria inclusión de la escuela rural en las universidades. Y bueno, tengo una compañera del área que está ahí trabajando y era lo que decía, es que no podemos muchas veces formar, ¿no?, desde la escuela sin conocer un aula ya de por sí, pero sin conocer una escuela rural con todas sus potencialidades y quedarnos con los falsos mitos de cómo es una escuela rural, ¿no? No podemos quedarnos anclados en esa perspectiva. Yo creo que al final vivir, en la medida pues, de lo que podemos, el profesorado universitario y el profesorado de ejercicio, vivir un aula, creo que da un nivel de experiencia, de competencias y de conocimiento sobre la acción que no lo dan, pues por mucho que nos disguste, las formaciones más teóricas. Muy bien, muchas gracias. Nada. Bueno, y pasamos a la parte, digamos, entre comillas, más política de la mesa. Los 4 representantes de las 4 comunidades autónomas. Yo cuando estaba pensando en esta segunda intervención decía, estamos en pleno siglo XXI, hay mitos, hay realidades sobre la escuela rural. ¿Cómo creéis que vosotros primero, si creéis que existen una serie de mitos y realidades y cómo se pueden afrontar? Yo os voy a hablar de alguno de ellos para ponernos en situación. Por ejemplo, que la escuela rural es una oportunidad para la innovación y las buenas prácticas, ¿no? Que también es un escenario diferente con diferentes planteamientos para la formación permanente del profesorado y que también, es que ayuda a fijar población y contribuir al desarrollo del territorio. Es decir, si estáis de acuerdo con esos u otros distintos, es decir, ¿qué visión tenéis cada uno de vosotros de cara, es decir, a las perspectivas que estamos a estas alturas de siglo y qué futuro vemos en este sentido? Empezamos por José María, de la Comunidad de Extremadura. ¿Te tocó?
Aragón. Claro, opinión sobre la escuela rural. Me voy a poner de político sí, así. Te cambié de comunidad autónoma. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Iba a decir, ya, después de hablar Pilar de Aragón, ahora vengo yo y hablo de Madrid. Tampoco, no hay problema. Opinión sobre la escuela rural. De político me voy a poner sentimental. Mi madre, 90 años, maestra de toda la vida, empezó en una escuela en La Rioja, en Mansilla, que luego un pantano inundó. Hoy la hablas, le dices que vienes a un congreso de escuela rural y te dice, yo estuve en Mansilla. No sabe lo que ha comido, con todo el cariño, pero sabe que estuvo en Mansilla. La escuela rural marca. La escuela rural, a lo largo de toda la carrera profesional, marca. Yo ahora estoy aquí, pero estuve en un instituto rural en Grañén. La escuela rural marca. Y cuando me llaman de Grañén y me dicen, vamos a hacer una exposición de un proyecto en el Museo del Prado, voy, acompañando a mis compañeros. Entonces, soy parcial. Hablando de la escuela rural, desgraciadamente o afortunadamente, soy parcial. Innovación. Innovación en la escuela rural. Como administración, si yo tengo dificultades para cubrir una plaza en una escuela rural, ¿cómo soy innovador? Dándole al que quiere la plaza. Facilitando. Tengo que pedir al Ministerio de Educación modelos de acceso nuevos para la escuela rural. Si cada vez vamos a tener más dificultades. Esto no es una cuestión de ahora. O sea, el cubrir las plazas de forma permanente en la escuela rural cada vez nos va a costar más. Pues a lo mejor hay que volver a modelos en los que el acceso sea diferenciado. Tenemos que ser innovadores. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, estamos encasillados en un modelo de acceso desde el año 90. Le cambiamos pequeñas cositas, nada. Pero ¿por qué no tenemos que ver como administración modelos de acceso nuevo que nos diferencien las escuelas de gran tamaño de una escuela rural? Pues si yo quiero estar en una escuela rural, facilitémoslo.